tuve 2 ofertas en una semana, todo un año hice Uber. Yo les cuento que soy estudiante de la carrera y se emocionaron tanto y me dice, vea, le voy a recomendar algo, estudia algo relacionado con datos. Me hace la oferta. Y me dice, Gerald, ¿cuánto está pidiendo usted? Yo estoy pidiendo 2.800, 3.000. ¿Sabe qué, Gerald? Tenga. Ahora, para mí lo que sí se vino para quedar y ya no hay vuelta atrás es los chats inteligentes. O sea, Eh, ¿Qué es lo que usted hace, digamos, en Microsoft, digamos, un día a día suyo? Qué es lo que usted se encarga? Su rol, además, ni siquiera hablamos directamente de Microsoft, sino su rol Ujú. como analista de datos. ¿Qué encasilla eso? yo creo que el rol tiene un montón de tareas como que no están como descritas correctamente. Si usted va y le pregunta a cualquiera en LinkedIn o así, el analista lo que hace es tomar datos y reportarlos. ¿Cómo lo reporta? Eso depende mucho de la empresa, ¿verdad? Es como, a veces es como, mira, están ya los datos disponibles, hay que descargarlos de algún lado, hay que hacer un Excelito y mandarlo por correo. O ya están visualizados en algún lado, puede ser algún visualizador como Power BI o Tableau, y ya eso es de, mira, nada más es de actualizar el reporte y mandarlo. Ese es, un analista lo que hace es reportar datos, Ujú. que es el tema con ese rol, que hoy reportar datos no es tan fácil, o yo creo que nunca ha sido fácil, pero ahora es como el rol agiliza entre de dónde se sacan los datos y llevarlo a alguien que no puede ir a hacer esa acción o esa tarea y irlo a sacar. Entonces el analista es alguien que saca datos definitivamente de algún lado, lo revisa, gestiona que los datos tengan eso que responde a una pregunta. ¿Y cómo se responde? Bueno, puede ser por Excel, una visualización, una tabla o por un visualizador de datos. Por ahí anda el asunto. Ya usted de ahí lo puede poner más complejo, Claro. y lo puede hacer más complejo y cada empresa lo puede hacer todavía más complejo o puede hacer el rol todavía más grande, digamos. Ahora, eso es más como, tal vez como a nivel de servicio, porque me imagino que a usted llega alguien que es como, hey, ocupo un reporte sobre esto, o ese tipo de datos, o es más Es que, proactivo, por vea, decirlo de alguna ahí es manera. donde yo no entro a hablar de las empresas, porque he estado trabajando desde que se dio el boom de los datos. Para mí el boom empezó en el 2019, pero el boom significa que ahí empezó, no fue la máxima explosión, o sea, no vimos Ujú. el punto más alto de esa explosión. Para mí esa explosión, el punto más alto fue aproximadamente 2021 al 2023. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé a aprender de datos en 2019, las empresas seguían usando mucho Excel y era Excel para esto, para todo, y eran pocas las que invertían en cosas como Tableau o cosas como Power BI. Y por ahí aparecían cosas raras de Google como Google Data Studio, vi un par de empresas que lo usaron. Y al final, digamos, con el pasar del tiempo, las empresas fueron como invirtiendo más en, bueno, ¿cuál es nuestra mejor opción? Puede ser Power BI, puede ser Tableau, puede ser simplemente Excel. Y vengo de una empresa antes donde trabajo ahorita que ellos no ocupaban mucho, era como sacar los datos y reportarlos con Excel. Y yo decía, uy, ¿para qué? ¿Verdad? Para qué sencillez, qué, que es de esa manera Ujú. tan ágil, pero eh, me quejé, digamos, como que lo cuestioné al principio y después entendí que a veces es más importante el valor del dato que cómo representa usted ese dato. A veces se representa muy lindo, pero no es valioso. Pero a veces lo valioso no tiene que ser tan lindo. Entonces depende mucho de la empresa y cómo diseñan esa parte, digamos. Es una decisión muy empresarial. Creo que por ahí va el asunto. Ok, y esta herramienta, digamos, Power BI, exactamente qué es lo que nos ofrece, digamos, cuando vos decís como, o sea, nos gestiona los datos, los administra y nos da, no sé, el dashboard que nos da de una manera más visual como la parte de los datos o qué hace Power BI. Vea, yo creo que cuando uno necesita entender datos, la manera más aburrida es una tabla. O sea, es súper aburrido ver una tabla de datos. Uno
cuando ve una tabla de datos no entiende lo que está viendo, ocupa como que se estremece y uno dice, ok, ¿por dónde empiezo? Cuando uno ve un gráfico solo muestra crecimiento o decrecimiento. Usted ve dos barras, una más grande que la otra y usted ya sabe que hay una comparación. Power BI ofrece eso, ¿verdad? Tableau ofrece eso. Una manera de visualizar un montón de datos y que usted al momento de ver eso lo pueda entender más rápido, como, ok, ¿por dónde va el asunto, verdad? Power BI ofrece ese poder. Visualizar datos es un poder de contar, como se dice en este rubro, contar historias, como, ok, ¿qué está contándome este producto? ¿Cómo va este producto? ¿Con qué lo estoy comparando? Por ejemplo, ejemplos muy sencillos. ¿Cómo le está yendo una película? Por ejemplo, se habla mucho, antes no, pero hoy se habla mucho que, por ejemplo, Superman no le ha ganado a Man of Steel. ¿Y cómo comparamos eso? Puede ser con dos gráficos de barras, uno que va creciendo y el otro de la película anterior. ¿Y cómo sabemos que una le gana al otro? Cuando la que está abajo ya le pasó a la otra, ¿verdad? Entonces usted se mete y ve eso y ya usted entiende, ok, esta es más grande que la otra. Power BI ofrece eso. ¿Qué más ofrece? Bueno, ofrece que los datos estén ahí ya listos, que ofrece que cuando usted necesita actualizar los datos, por ejemplo, los datos de la semana pasada todavía no están, ok, voy a hacer un proceso que se llama actualizarlos, refrescarlos. Ok, ya tengo los datos de la semana más reciente, que me sirven para comparar semana a semana. Ok, esta última semana, ¿cómo está con la semana anterior? Entonces ofrece también esa automatización de algo que usted sabe que necesita cada semana, lo puedo automatizar ahí. Entonces estamos hablando de una herramienta que le permite automatizar la visualización de datos, que eso es la parte que tal vez cuando se hace solo con Excel requiere mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Excel pueden haber accidentes de datos. Excel hay mucho error de capa 8. Literal. Hay mucho, Honoríficamente. hay mucho error humano y los he visto y los he hecho. Y Power BI y estas herramientas permiten eso. Tienen su truco, pero permiten esa automatización donde usted se quita más las manos de los datos, pero viene el otro desafío que es darle soporte a una herramienta, darle soporte a toda la configuración y ya eso es ya es otro problema. O sea, usted sale de uno para entrar a otro. Está muy interesante todo porque es como contar una historia, ¿verdad? Eso se le llama contar una historia dentro del Power BI. Y antes de ese proceso de la inteligencia de negocio, hay herramientas, por ejemplo, que lo hablábamos hace ratito, ¿verdad? Por ejemplo, de que si Azure Data Factory o cualquier otra herramienta de extracción, transformación y carga o extracción, carga y transformación. Ujú. Ese proceso antes, Gerald, usted que está metido en ese mundo, es lo que es transformar los datos, modelar los datos, que se usar DAX, que se usar algún otro tipo de query para sacar la información que Correcto. sea muy precisa para que cuando se vaya a presentar en una herramienta de inteligencia de negocio no aparezca una información que no sea la correcta y se compren millones de dólares cuando en realidad eran miles. Usted que está en el día a día con eso, es muy complejo manejar ese modelado de datos. Eh, eso vuelve otra vez el concepto de depende de la empresa, ¿verdad? Es que cada empresa tiene un sabor diferente. Vea, yo soy realmente, digamos, muy joven. Entré a este rubro y entré a trabajar en esto y siempre notaba que yo era el más joven de los equipos. Ah, yo tengo 25, ah, yo tengo 26 y todos tenían un poquillo más de años. Y lo que me he dado cuenta es que manejar datos es difícil y es complejo y cada quien tiene su manera y cada empresa tiene su manera. Y en el 2021-22 no habían, desde mi perspectiva al menos, en las empresas en las que trabajé, no habían herramientas como las que hay ahorita. Entonces, eso que usted está hablando, el modelado de datos, en datos, al menos desde la perspectiva de negocio, porque está la perspectiva de una aplicación de software, ¿verdad? Una aplicación de software, eso siempre se ha trabajado como se tiene que trabajar, modelado de datos, cuál esquema usa este base de datos, cuál es la manera de estructurarlos. En inteligencia de negocios, como que eso no fue tan importante al inicio. Siempre fue más importante el resultado. Entonces, el ETL, la extracción, carga y transformación,
eso básicamente dependía mucho del profesional al principio. O sea, en el 2021, cuando yo entré a Accenture, se usaba un software que se llamaba Matillion. Ujú. Y eso era como algo súper moderno desde mi perspectiva, porque era, en vez de escribir código, era hacer flujos a nivel visual de cómo iba la transformación. Tiene su truco, no es como que no quitaba usted el código del todo, pero era como SQL sin tocar SQL, por así decirlo. Y al final usted lo que hacía era esperar que todo llegara como tenía que llegar, que había, ok, que había un producto, una tabla de producto, que usted sabía que esa información del producto iba a la tabla de producto, por así decirlo. El tema de modelado, yo lo comencé a ver más que todo en el 2000, al menos en el nivel de datos, de analítica de datos, lo comencé a ver más en el 2023 y 2024 cuando comencé a trabajar con base de datos que ya había hecho otro equipo. O sea, ya le estaban dando como ese rol a alguien dedicado solamente a acomodar bases de datos, cómo hacer el modelo. Y resulta que ya ahí era como un poco más restringido. O sea, yo ahí aprendí, digo, ¿verdad? Por eso digo, tengo 28 años recién cumplidos. Fui aprendiendo poco a poco muchos conceptos. Ahí aprendí que no puede jalar todos los datos de una tabla, porque si no se pega el proceso, no puede, es muy caro además, ¿verdad? Es muy caro jalar muchos datos. Yo no sabía qué tan caro era. Después que hay una tabla que tal vez tiene 80 columnas y está esa misma tabla con 27 que analizaron que de las 80 son las 27 las que más se usan. Y de vez en cuando se usa la más grande. Entonces, ¿qué le decían a uno? Bueno, utilice la más pequeñita, porque es más Ujú. barato usar, por así Ujú. decirlo. Ahí comencé ya a entender eso. Después, el ETL se hacía en Python. Pasé de usar una plataforma a hacer todo en Python. Y para mí eso fue muy emocionante porque yo creo que uno lo que quiere, al menos como profesional cuando entra a trabajar, es programar como loco. Ujú. Uno quiere aprender y escribir código, pero es difícil, es muy delicado también. Y hay unos donde uno valora, claro, la plataforma me brinda como me quita menos factor de errores, por así decirlo. Y el código me da más agilidad, pero tiene muchos factores de errores, ¿verdad? Y ahora, entrando a donde estoy ahorita, que es de Microsoft, es otra historia. Ahí yo ya entendí, uno, que es entrar a una empresa que va 3 años adelante al resto, en muchos aspectos. Primero, el tema de ingeniería de datos es completamente controlado por ingenieros de software. Eso yo nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque la parte tal vez de extracción de datos em, inicial, si es muy compleja, eso sí lo hace un desarrollador. Pero desde que el desarrollador mete una tabla, todo lo demás se encargaba alguien que venía de otro rubro. Por ejemplo, yo soy de ingeniería industrial, donde trabajaba los que jalaban datos o los que hacían algo que se llama data quality, que es revisar la calidad de los datos, eran gente de administración de empresas y ingeniería industrial, o sea, gente que entró al rubro de los datos a trabajar en un rol muy específico. La parte analítica, éramos economistas, ingenieros industriales, un ingeniero químico en el trabajo pasado. Entonces, lo que quiero decir es, era mucho, o sea, todo el tema de datos era controlado o manejado por gente de otros rubros. En Microsoft eso es completamente manejado por ingenieros de software. Y yo pregunté, desde que entré, yo pregunté, ¿por qué es así? Me dijeron, no, es que esa es como la mejor manera de trabajar los datos. ¿Por qué? Porque al final los datos son muy delicados, también damos como soporte a ciertas plataformas que no solo es para hacer inteligencia de negocios, sino también es para que se vean en el cliente y ya eso es como una aplicación. Entonces, como que se hace para las dos, para inteligencia de negocios y también para una aplicación. Y yo ve que como, bueno, ya, y eso, primero me encendió una alarma, porque me pone a pensar que el rol de ingeniería de datos me lo están quitando de mis opciones de trabajo. Yo hace unos años que fui ingeniero de datos, veo que lo que hacen ellos, primero es muy complejo, porque ellos hacen ingeniería de datos como si fuera desarrollo de software, patrones de diseño, que
unidades de testing, pruebas, ambientes de desarrollo, eso sí lo había visto, que desarrollo, pruebas y producción. Pero, digamos, todo ese tema de cómo escribir el código correctamente, nunca lo había visto en mi rubro. Yo sé que eso existía en desarrollo de software, pero en datos como tal fue donde yo dije, bueno, si me siento como que mi rol se me está desarrollando en otra parte, como decir, ingeniero de datos es la fase uno porque es lo que jala los datos, el analista es el que está ahí calculando cosas, viendo métricas y también visualizando y siendo que me quitaron una parte de lo que yo antes creía que podía hacer, Ujú. ¿verdad? Por ese tipo de cómo manejan las cosas donde trabajo. Yaran, y usted que está allí, que me interesó mucho la parte cuando dijo que entró a Microsoft. Por ejemplo, Microsoft, para quien nos está escuchando, tiene una herramienta que se llama Microsoft Fabric, que es una barbaridad en tecnología, en gestión de datos. Incluye de todo OneLake, se integra con Purview, se integra con Power BI, se integra con toda la parte de Real Time Intelligence y la parte de inteligencia de negocios, se integra con Data Engineer, se integra con todo lo que usted hace. Sí. ¿Usted esa herramienta internamente en Microsoft la manejan y para los clientes finales, los clientes Enterprise o los clientes como... Vamos a ver, Fabric realmente, digamos, esta herramienta, vamos a ver, Power BI existía solito, Ujú, solito. Es una herramienta que hasta hace muy poco era algo que se ofrecía solito. No, usted no ocupaba otra cosa, o si quería otra cosa era otro servicio y después Power BI. Ahora se está ofreciendo dentro de todo un universo, una plataforma de manejo ujú. de datos. Este, a nivel ahorita, como se diseñó el rol o las cosas dentro de mi equipo, no se usa Fabric, pero Power BI está en Fabric. Entonces, digamos que está disponible para usar, pero no se usa como tal. ¿Cuál es la arquitectura más o menos que se usa mucho? Algo que se llama, para el que no conoce, Synapse Analytics, es el ETL, por así decirlo, que tiene Azure, el más conocido. Uno puede hacer una combinación de servicios, pero digamos que Synapse es el ETL de Microsoft. Es lo que yo hace unos años hubiera visto como Matillion, que Ujú. era la herramienta de ETL. Es lo que también en otros lados podría ser una combinación como DBT Labs, que no es lo mismo, pero vienen a cumplir ese rol de extracción, manipulación. Que Synapse es más, ¿verdad? Como delicado, porque puede hacer muchas cosas. Sí, es más delicado. Yo lo veo como que inclusive puede servir hasta para el área de datos o desarrollo de software. Pero el Synapse Analytics es el Data Warehouse de Microsoft, la evolución del SQL, ¿cierto? Ujú. El ETL sería como el Databricks o sería el Data Factory. Es que, Es que Synapse como tal, si no me equivoco, es casi como un conjunto de Ujú. varios recursos. ujú. Por ahí está el Data Sí, Factory, porque uno por puede ahí viene poner la parte real en time. datos, ellos, ojo, ojo como ellos quisieron vender un producto para el área de datos. ¿Por qué? Porque el concepto de notebook, no sé si saben qué es un notebook, uno puede escribir código como lo hacen los desarrolladores, que es con digamos, una hoja, escribe código y usted tiene una terminal donde lo corre y usted puede ver el resultado en esa terminal. ¿Cómo aprendieron código los analistas de datos? Al menos digamos, en el 2019, un poquito para atrás en adelante, con un concepto de escribir código que se llama notebook, que es que usted escribe código y usted puede hacer como comentarios dentro del código. Entonces usted puede En- hacer casi que un documento que corre código, ¿verdad? Y eso, desde mi perspectiva, era muy interesante, porque al principio la lógica era, ok, usted escribe un código que puede ir comentando y escribe el reporte dentro del código, ¿verdad? Entonces como que todo era una integración muy interesante y yo sí veía en LinkedIn gente hablando muy mal de ese concepto, sobre todo desarrolladores, como, no, mira, eso no es tan eficiente, eso no es tan buena idea porque no te permite tantas cosas. Pero yo como venía de otro rubro, para mí era como, visualmente era más fácil de manejar el código, se podía debuguear más fácil. Si el código no corría, usted sabe que en una parte, en una línea de código, ahí estaba el error. Y todo lo demás era modular, como decir, usted podía hacer pequeños módulos de código.
¿Qué hace Synapse? Usted puede tener notebooks. Vamos, usted puede tener notebooks y conectarlos. Entonces, usted puede hacer un ETL con código, pero también Synapse le permite a usted hacer transformaciones por medio de ciertas, digamos, acciones que le permite la herramienta, como hacer joins o hacer cambios de columna. ¿Qué es lo que he visto? Que no se usa tanto así. Se usa más como el notebook corre código y se hacen diferentes códigos modulares y desde la perspectiva de desarrollo de software, entre más modular sea, más fácil es corregir errores, ¿verdad? Y eso es algo que, vuelvo a decir, yo nunca lo había visto. Yo nunca lo había visto trabajar el código de esa manera. Eh, yo, yo había visto o flujos donde usted maneja lo que le permite la plataforma, usar acciones, transformaciones o meter un poquito de SQL, pero yo nunca había visto literalmente que solo todo el flujo fuera código. Nunca había visto eso. Pero creo que tiene que ver con la manera en la que, digamos, la empresa quiere trabajar esto. Eso le iba a decir, porque también la parte de inteligencia de negocio, digamos, yo he notado que depende mucho de no solamente cómo la empresa lo quiera manejar, sino del sector en el que está esa empresa. Los datos que maneja una empresa en el sector de tal vez, no sé, petróleo o algo así, nunca va a ser lo mismo que maneja una empresa médica, por ejemplo. Entonces, el tipo Exacto. de datos, la manera como se manejan, la manera, inclusive lo que quieren sacar de esos datos, Sí, se, vea, le voy a decir algo. No voy a decir cuándo lo hice, pero voy a decir que lo hice. En una entrevista que hice, no voy a decir cuándo. En una hace como un año. no sabemos O tal cuándo, vez no fue solo en esta dimensión, no pero sé si fue esta mención. Hice una entrevista donde el puesto era el que hacía la transformación de datos y visualizaba. Entonces, yo digo, ahí donde me volví a confundir, porque yo digo, yo pensaba que ya las empresas estaban avanzando a que el rol de transformación lo estaban haciendo los desarrolladores de software, pero no, todavía hay empresas que se están yendo por el camino de, mira, usted es el analista, o yo le llamo a este rol, el que hace transformación y visualización, Analytics Engineer, Ujú. porque hace la ingeniería de datos y hace la analítica con visualización. Entonces, el puesto pregunta mucho de transformaciones de datos y visualización en Tableau. Y yo me acuerdo que yo me quedé como, híjole, otra vez estoy confundido porque ya no sé si lo que yo pensaba de que los desarrolladores están consumiendo esto está sucediendo, pero parece ser que no aplica para todas las empresas, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Yo creo que no sabría responder eso todavía. ¿Qué sí puedo decir? Que sí hay una diferencia de tamaño en la empresa. Donde fue esa entrevista fue una empresa que es mucho más pequeña. Puede ser que las empresas grandes se den el lujo de decir, no, esto lo hace un desarrollador. famosa. Empresa pequeña, pero famosa. Sí, no voy a decir el nombre. No hace falta, no hace falta. Sí, súper, vamos a ver, ellos son una empresa de datos, de hecho, que sí me pone a pensar, bueno, parece ser que en el rubro de analítica, solo analítica, ¿verdad? Cuando está pensado todo el tema analítica, pero solo para hacer la parte de inteligencia de negocios, no se está considerando los temas de desarrollo de software. Eso es súper interesante. Cuando es una empresa de desarrollo de software, sí toma en cuenta muchas cosas, como que hay una variedad de productos, pero definitivamente no todos aplica para todos. Pero para volver un poco a lo de Fabric, yo creo que Fabric viene a hacer eso más ágil, a decir, ok, nuestras herramientas son muy tiradas a desarrollo de software, vamos a hacerlo más simple. Usted puede hacer todo en Fabric. Usted puede hacer todo literalmente, la manipulación, todo desde una interfaz muy bonita, todo es muy intuitivo, muchos colores. ¿Por qué? Porque Synapse es azul y blanco. Y usted lo ve desde los colores, digamos. Cuando hay temas de iconos, interfaz muy linda, cada herramienta de Fabric tiene un color, de hecho. Entonces usted, que el Dataflow es La verde. azul, la verde. Ajá, exacto. Que Custo es el sequel de Microsoft que bueno, tiene su KQL cosa. es Sí, el SQL. No, Que y es al mora. final yo justo es creo el que core de la base de datos Ok, de lo el de... lenguaje es KQL.
El lenguaje KQL, correcto. Y es morado, de casualidad. No, es como azul oscuro. Azul oscuro, Que al sí. final yo lo que noté fue casi que Microsoft, porque Microsoft sí tiene esta costumbre de que le cuadra como pegar productos, ¿verdad? Y lo que hicieron básicamente fue agarrar Synapse, integrarlo con Power BI y ahí le fueron agregando cosillas. Si uno lo ve, Fabric se parece mucho inclusive a Databricks. Sí, porque de Y hecho uno nota ahí cosas. donde está el partnership de ellos, ¿verdad? Sí. Digamos, Databricks es partner de Microsoft. Todo lo que hace Microsoft me parece excelente por temas de empleabilidad. Pero Y realmente lo es. O sea, Sí. sí. Pero sí noto que Fabric viene como a golpear la mesa. Claro, es Porque que consolida todo. consolida todo de una manera muy labiosa, por decirlo de una manera, porque definitivamente es muy atractivo. Sí. Es muy atractivo, pero también, ¿verdad? Tiene sus cosas de usted queda encerradillo y como que se casa. Como que no le dicen que se casa, pero sí se está casando. No, pero es verdad, desde que entró Satya en el 2014, cambió todo. Y lo que dice Steven es verdad porque pasa igual, por ejemplo, con las herramientas de cybersecurity, ¿no? Todo lo que es SOC, Microsoft, lo que es XDR, todo está integrado. Antes estaba todo separado. Exacto. y los nombres completamente Sí, diferentes y todo. pero eso tiene un porqué. Y lo que nos están escuchando, para que lo sepan, es simplicidad. Y para que sea, como dice mi amigo Gerald, es para que el cliente, cualquiera que sea, SMB, Enterprise, Corporate, lo que sea, cualquier tamaño, sepa manejar las herramientas y que sea visualmente agradable. Que no a todo el mundo le gusta, no, es verdad. Pero es funcional. Y al Correcto. final lo que quieren es, por ejemplo, la parte de ciberseguridad, en nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, que me imagino que igual que Gerald, que manejamos clientes Enterprise todos los días y que vemos que tienen infinidad de herramientas. Mi rol, como ya saben muchos, mi rol es enseñar sobre estas herramientas a los clientes Enterprise a nivel global, ¿no? Entonces, de esas herramientas que dice mi estimado Gerald, por ejemplo, Fabric, eso fue, como dice mi estimado amigo, es un golpe en la mesa porque ninguna otra plataforma en el mercado, no es porque trabajemos en Microsoft, pero es que yo no la he visto. Y eso es que conocemos mucho de Amazon Web Services, Google Cloud, de Oracle, de IBM, de todo. Y no hay una integrada completamente. No la hay. Que integre inteligencia de negocio, que integre análisis de datos en tiempo real, que integre todo en One Lake, que es un mar de datos donde todo está crudo allí y tú lo puedes sacar y ponerlo donde tú quieras. Y además lo integra, por ejemplo, con Purview, que es la herramienta de Governance, Risk and Compliance para la parte de seguridad y proteger los datos que maneja, por ejemplo, Jerry y el equipo. Entonces, toda esa información que es tan delicada que me dice mi estimado amigo, ¿cómo la proteges? ¿Cómo la integras? ¿Cómo la llevas a la inteligencia de negocio? ¿Cómo la integras Sí. con el Data Warehouse de Microsoft? ¿Cómo haces el ETL? Vea, yo he aprendido mucho del tema de entender estas herramientas como a nivel integral de negocio, como yo profesional entender qué decisión está tomando la empresa. Y estos son como algunas enseñanzas que he tenido. Uno, eh, hay empresas que no les interesa tener todo unificado. Y sé porque yo soy muy como fan de estar metido en LinkedIn, de revisar temas, hablar con mis compañeros. Y sé, porque la verdad tengo fuentes, donde están trabajando empresas muy buenas que están aquí en Costa Rica y usan de todo. Usan Power BI, usan Tableau, usan DBT Labs, usan Snowflake, usan Databricks. Y usted dice, híjole, qué, ¿verdad? Qué disparos de plata por todo lado, están gastando a lo loco. Pero usan de todo, usan de todo. Entonces, ¿qué significa? Hay empresas que no les interesa tener todo unificado. ¿Por qué? Porque dentro de las empresas se manejan presupuestos aparte. ¿Qué significa eso? Que cada departamento decide cómo quiere manejar sus cosas. Correcto. ¿Y qué significa eso? Que si yo quiero usar Snowflake con Tableau, voy a usar Snowflake con Tableau. Y tengo un producto nuevo que me asignaron. Bueno, justamente ahora quiero usar Power Y BI. se paga por eso nada más. Exactamente. ¿Qué es el tema con Fabric? Que viene a unificar muchas cosas. Y vamos a ver, yo no soy predictor de tecnología, pero creo que muchas empresas van a hacer un cambio entre, uy, no me gusta tener todo unificado, mejor me suelto, o, uy, qué dicha, voy a tener todo unificado, mejor me Sí. tengo todo en un solo lugar y todo el tema. Y lo otro, vi una vez en LinkedIn un comentario muy interesante respecto a Fabric y creo que es muy valioso decirlo. Es una crítica constructiva. Que mucha gente usa Synapse porque usted puede tener repositorios conectados a Synapse. Usted tiene
un Git conectado a Synapse, que es verdad, donde tiene repositorio de código, desarrollo, pruebas y producción, y todo fluye así como desarrollo de software. La mentalidad de desarrollo de software. Eso es una, no sé si es un paradigma, pero pongámosle que la lógica en concepto, eso es como una idea, es un paradigma de desarrollo de software que funciona y a mucha gente dice, solo así se puede trabajar esto. Pero Fabric no lo trae. Y he visto comentarios de la gente mm, lo critica y dice, no, es que todavía para hacer el tema de manejo de producción, de desarrollo, no está muy bien en Fabric, entonces yo no manejo mis datos así, yo no puedo integrarme a Fabric porque esto y que el otro, y así no se usa bien. Y he visto gente que no le interesa eso. Manejan un ambiente de pruebas y producción muy, digamos, simplista. Ellos lo que quieren es tener todo unificado. De hecho, hay un consultor de Power BI en Argentina que él dice, yo monto todo el dashboard y yo no toco nunca los datos. A mí solo me dicen, este es el query, uso el conector, los meto a Fabric y visualizo. A mí no me interesan los datos. No me interesa, yo no hago ambientes de desarrollo y producción. Yo solo monto el producto final. Y yo digo, bueno, es que eso es una manera de verlo, definitivamente. Todos los negocios se manejan diferente, las empresas manejan diferente sus presupuestos, toman decisiones que digamos, como analista yo no sé si son acertadas, yo trabajo con la herramienta que me den, pero sí es muy curioso y es mucho para reflexionar que cada negocio maneja la solución que necesitan, ¿verdad? No tal vez la mejor, la más recomendada, porque tal vez usted le pregunta a un consultor con los que yo trabajo, no, Synapse es lo mejor. Y no nos gusta Fabric por ese tema del repositorio, no podemos tener control de versiones. Hay otros que van a decir, no es que yo ocupo ser así. Tengo que tener los datos disponibles y visualizar, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema de casi que de gustos, básicamente, no sé, por ahí anda Sí, la cosa. también eso que usted decía, como de que muchas empresas tienen como de todo tipo de soluciones, yo he notado, porque lo veo todos los días, en muchas empresas es porque inicialmente no hubo una planificación en absoluto. Es como lo mismo que usted decía, como ocupamos esto, ok, lo más fácil es Tableau. Entonces se fue todo en Tableau. Y luego, uy, Ujú. ahora ocupamos esto y Tableau no puede hacer eso. De tírele Power BI por ahí. Y al final está todo por todo lado. Cuando se dan cuenta tienen un desastre. Y ahí es cuando ya tienen ese desastre es cuando empiezan como, ah, no, aquí sí hay que empezar a unificar, aquí sí hay que empezar a ver cómo acomodamos todo, aquí sí hay que empezar a buscar El tema, soluciones. digamos, yo vengo de ingeniería industrial y en ingeniería industrial todos les encanta estandarizar. ¿Sabe cuál industria le cuesta estandarizar? Ingeniería, desarrollo de software. Eso es un tema. Siempre se habla de estandarizar. Ese es el desafío, pero les cuesta mucho. Y yo creo que es porque el paradigma de los ingenieros de software, de los que trabajan tecnología, no es estandarizar, es innovar, ¿verdad? Es resolver un problema. Y los de ingeniería industrial nos encanta tener bien medido la caja negra, ¿verdad? ¿Qué entra y qué sale? En desarrollo de software me parece que ese es como el tema, como a veces hay un problema, un desafío, que si seguimos con el estándar, nunca lo vamos a resolver, que hay que hacer excepciones. Entonces las excepciones a veces transforman otra vez el estándar. Y usted pone el estándar y resulta que otra vez ocupa hacer excepciones. Es muy, digamos, ese es el tema desde mi perspectiva, como alguien que no es del sector de tecnología directamente, sino que viene a integrar esa tecnología. Y alguien que quiera empezar a trabajar como lo que usted hace, ¿qué lenguaje le recomendaría? Ujú. Python, R, ¿Qué DAX. Bueno, qué lenguaje? bueno ¿Y que por dice qué R. Python? ¿No? R hay que ponerle ¿cómo se llama? El acto de sepultura. Son palabras, ¿cómo se dice cuando hace mucho ruido, digamos? R tiene sus fans, pero ¿quién hizo R? Estadísticos, digamos, R es del nicho que lo O sea, no hay que necesitan. estudiarlo. Hoy no. Ok. Sí se estudia en la academia, sí se estudia en la academia, porque quienes son los profesores que enseñan esos temas no son desarrolladores de software, o no es gente que llegó a trabajar en datos, pero como que les presionan a enseñarlo algo con datos y que dicen, bueno, usemos R, que es lo que más se acerca a lo que yo sé. Pero ¿qué tiene que aprender una persona que quiere entrar? Bueno, primero Excel. Vea, es que hay un meme
de que está una escultura sosteniendo el planeta Tierra y pone Excel, el mundo corporativo y las finanzas. Ve, eso es cierto, es la verdad. O sea, no podemos negar que Excel nos permite una manipulación de datos, tal vez a pequeña escala, tan poderosa de que hay muchas cosas que todavía se van a hacer ahí de por vida. Excel. Segundo, SQL. Antes hubiera dicho Python, pero no, Pero SQL. dentro de Excel está DAX. Sí, pero eso es de una forma de trabajar eh, que hoy yo no vi. Por ejemplo, me contaron, porque yo no viví eso, que Power Query, que es algo que está en Power BI, viene de Excel, realmente. Correcto. Era algo que tenía Excel que se llama los add-ons, que era Ujú. como que usted integraba cosas de Excel. Yo no viví eso. En Power Query se hace todo el modelado completo. Ajá. Power Query es LTL de Power De- BI. Ajá, digamos, Power Query era como la solución, Es. es la precursora de todo este tema de inteligencia de negocios. Ujú. Me acuerdo cuando llevé la especialización de análisis de datos que el profesor, que sí toda la vida ha estado en esto, decía, vea, yo me acuerdo que uno tenía el Excel saturado, decía, porque lo Ujú. tenía lleno de add-ons y era un Excel que costaba que se abriera. Yo llegué a la época en la que ya Power BI existía, entonces todo se hacía, o sea, ya para mí es Power BI. Yo no me imaginaría hacer Power Query en Excel. Hasta programar con Visual Studio se puede hacer en Excel. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, imagínense que he trabajado con gente muy veterana en esto, muy, muy veterana. Y yo he visto a gente hacer transformaciones en Excel que yo, "Uy, Increíble, sí. qué cargas, ¿verdad? Qué mañoso." He visto gente hacer cosas en Visual Basic Ah, sí. detrás de Excel, Es que yo increíble. digo, Es increíble, ¿verdad? wow. ¿Qué es lo que pasa? Que Visual Basic está en desuso. Así Es es. la verdad, digamos. Hay muchas maneras de trabajar que sí o sí ya están en desuso. Entonces, diría, volviendo al tema, Excel, Ujú. SQL. ¿Por qué? Porque Ujú. hoy muchas cosas ya están disponibles en bases de datos y a usted le van a delegar o heredar un código en SQL y usted lo que va a hacer es manipular parámetros, descargar los datos y tal vez acomodar el formato en Excel para mandarlo por correo. Tal cual. ¿Cuál es la siguiente etapa? Bueno, la siguiente etapa sería Power BI. Sigo sin decir Python y ahora explico por qué. Power BI o Tableau, cualquiera de las dos. Yo diría que tal vez para empezar, porque hoy es más accesible, es Tableau. Gerald, Tableau es de Salesforce, ¿verdad? Tableau ahora es de Salesforce. Salesforce Ujú. compró Tableau hace unos años. Tableau era una empresa aparte y Ujú. Salesforce dijo, necesito mi visualizador de datos. Sí. Tableau tiene algo que se llama Tableau Public, que es una versión muy gratuita, muy poderosa y se puede aprender bastante. Este, Power BI, por supuesto. ¿Qué es el tema con los visualizadores de datos? Siempre el 70% es el mismo. Es cómo conectar los datos, Exacto. cómo manipula las tablas. Power BI es más poderoso que Tableau en ese aspecto, debo decirlo. Usted puede hacer un modelo muy complejo en Power BI, Tableau no tanto, no tanto. Y cómo los visualiza y el tema de los campos calculados o DAX, Ajá. los measures Exacto. Las en medidas, los Power BI, measures, correcto. exacto. Los quick Eh, measures o los measures avanzados. Exacto. Y dentro de ese concepto está DAX. Correcto. Dentro de Power BI es un lenguaje de programación que yo honestamente domino lo que ocupo. Pero es poderoso. Es poderoso, pero tiene creo que hay un consenso Sí. hoy en día de que sí tiene una curva de aprendizaje demasiado alta. ¿Por qué? Porque no se visita mucho. Digamos, no es como un lenguaje como Python o SQL. SQL usted lo visita muchísimo. Sí. Python usted lo visita frecuentemente, pero DAX usted no lo visita más que para el inicio o una parte de un proyecto. Como en KQL. Más o menos Sí, digamos, justo es algo que si usted no ocupa, no frecuenta consultar datos, no lo va a usar mucho, Ujú. ¿verdad? DAX le pasa eso mismo. Exacto. DAX es ese lenguaje que lo usa usted para la parte del proyecto. Ay, hay que hacer este cálculo y usted se pelea un mes y cuando lo logró ya lo deja botado. Es como hablar de YAML y JSON, por ejemplo. O es YAML o es JSON, pero al final es lo mismo, solo que son... Sí, sí, es lo mismo. Y son diccionarios de Python. Por eso. Usted Vienen de puede- Python. sí, Man, sí, sí. usted no sabe lo cómodo que me he sentido en este episodio porque no he hablado nada. O sea, Gerald lleva, o sea, ha cargado completamente la conversación de una manera muy, muy, muy cómoda.
O sea, se escucha de la manera que habla y además Steven ha aportado sus granitos de arena. Sí. Creo que el nuevo setup le... Le cae muy Me bien. motiva, me motiva. Sí, fluye, le fluye, como voy, reflexiona y fluye. Pero a mí sí me gustaría como... Hay un montón de preguntas que tengo en el camino, pero Ok. como saber quién es Gerald. ¿Cómo llegó Gerald Uy, qué buena pregunta. a esa... Filosófica. Sí. Y yo sé que va a ser introspectiva. Pero ¿cómo llegó Gerald a donde está Uy, ahorita? qué buena pregunta. Lo Vea, primero, esa lo es, primero fue nacer. si yo Sí, yo me nací, mis papás me hicieron. No voy a explicar cómo. Las partículas que me crearon, no sé cuáles fueron, pero no, bueno. Bueno, yo soy de Cedros, de Montes de Oca, frente a Distribuidora Macís. Soy de un barrio que tiene sus familias de antaño, o sea que el barrio tiene sus familias conocidas. En mi caso es la familia de los Peña. Yo crecí bueno, fui a la escuela de Cedros y al colegio Cedros, todo el mismo barrio. Cuando llegué a la parte de qué estudiar, no tenía ni idea, la verdad, no tenía ni idea. Por ahí me sonó ingeniería industrial, dije, voy por ahí. No entré, entré a física en la UCR, estudié 2 años y traté de entrar al TEC por segunda vez. Física. La física, matemática, sí, porque tienen planes de estudio muy similares, ese era mi plan. Muy dura, oiga, física. Yo un día vi cuáles son las Valiente, sí. carreras más difíciles del mundo. Física. Eso es de locos. O sea, Sí, Es sí. que usted, vea, el examen no tenía números, el de física para físicos, no tiene números. Y se resuelve con fórmulas y usted tiene que cancelar cosas y usted, vea, a mí, bueno, lo dejo ahí porque es un tema para seguir. Volví a intentar entrar a Ingeniería Industrial del TEC, no lo logré, pero estudiando para un examen de ampliación porque me quedó un curso. Me llegó un correo que decía, has sido escogido para entrar a la carrera debido a una ampliación de cupos. O sea, que ampliaron cupos y el que seguía en la lista era yo. Entonces entré a la carrera de ingeniería industrial. Entré, estudio unos años. En el 2018 hago una pasantía en lo que era Sykes en su momento, acá en Costa Rica. Ya no es Sykes, ya es un montón de empresas. Itel, que es, no me acuerdo ni la última versión de Sykes, pero lo que era Sykes, hice una pasantía en calidad, en una norma de estas de calidad de eficiencia energética. Creo que es la 50001 de ISO, por ahí anda. Bueno, la hice y ahí trabajé mucho con Excel. Aprendí muchas cosas del ambiente corporativo y todo, no me gustó. No me gustó, fue muy duro. Tenía como 21 años y fue como un choque para mí, como porque vivir ese ambiente corporativo, creo que antes de la pandemia había un mundo corporativo y después de la pandemia hay otro. Yo viví un poquito del anterior, hice esa experiencia y yo dije, bueno, ok, está bien, voy a seguir buscando trabajo, era temporal. No me salió nada. No, no, no. Llegó el 2019 y ¿sabe qué hice en 2019? Uber. Todo un año hice Uber. Pero las cosas uno tiene que aventurarse porque hay oportunidades que uno no sabe. La gente me preguntaba mientras manejaba y me decía, ¿y usted hace algo además? Porque a la gente le gusta hablar. ¿Y usted hace algo además de hacer Uber? Y yo, sí, yo soy estudiante de ingeniería industrial. Entonces la gente decía, oh, wow, qué chiva, o qué cool. Montaba mucha gente en Zona Franca como ejecutivos y me preguntaban siempre. Y yo les decía, y ellos como que se emocionaban. Me acuerdo una vez que monté como unos españoles, este, en San José y los llevaba a otra parte de San José. Y me hicieron una pregunta, ¿y usted qué se dedica o hace algo más? Y yo les cuento que soy estudiante de la carrera y se emocionaron tanto y me dice, vea, le voy a recomendar algo, estudia algo relacionado con datos, es lo que viene. Y yo, ni idea a qué se refería. Ahí sonaba mucho Big Data, ¿verdad? Por ahí exactamente. sonaba, nadie sabía que era Big Data, pero por ahí hablaba mucho. Eso viene de datos, viene fuerte, no sé qué. Después monté a una muchacha de CINDE, que CINDE es esta organización que traía o que trae empresas a Costa Rica. Aquí hace ferias de trabajo y demás. Ajá, sí, sí. Ella me estaba comentando, vea, usted que es de ingeniería industrial, estudia esto que se llama análisis de datos, viene muy fuerte. Y yo, qué raro, ¿verdad? No sé qué es eso. El destino. Y por ahí en LinkedIn vi como que había una charla en una empresa que no tenía ni idea qué era la empresa, pero se llamaba Mackenzie.
McKinsey Company. Ahora sí sé qué es McKinsey. Es fuerte. Uy, ni sabía. Para hablar de Power BI y el análisis, la inteligencia de negocios. Es que antes se hablaba mucho de inteligencia de negocios. No hablaban tanto del concepto de análisis de datos. Y yo me inscribo y le digo lo que era en su momento mi esposa, en qué momento novia, le digo, me quiere acompañar como para ir a ver como de qué trata, ¿verdad? La charla. Y fuimos y fuimos a las oficinas de McKinsey, nos subieron a un piso súper bonito. Ahí es una elegancia increíble, es una elegancia muy bonita, la verdad. Y era una persona de Estados Unidos que estaba comentando sobre las herramientas de Power BI, lo que podía hacer Power BI en esa época. Y era analizar sobre productos de vino y cómo el vino en unas regiones se vende más, en otras se vende menos, dependiendo de la época se vendía más, se vendía menos. Hacía las interacciones de Power BI que para aquella época ver que usted tocaba un gráfico y la tabla cambiaba era algo súper emocionante porque usted decía, wow, ¿cuánto me estoy ahorrando en consulta, verdad? Porque antes era como, ok, tengo los datos por aquí, tengo que hacer un montón de trabajo para ver esta otra información. En cambio, usted en Power BI le daba clic a un gráfico y se le filtraba todo. Y usted decía, eso es increíble. Y me acuerdo que salimos de esa charla y me dice, lo que ahora es mi esposa, me dice, Gerald, usted tiene que estudiar esto. Y ya eran 3 veces que me lo habían dicho, 3 personas diferentes. Vea, para el que cree, de ahí un dicho que dice que cuando varios en multitud se ponen de acuerdo es porque viene arriba la sabiduría. Y yo comencé a buscar quién daba, ¿verdad? Como cursos o algo. Ujú. Y yo debo reconocer que Senfotec es una universidad que está 3 pasos adelante. Ellos hacen lo que muy pocas universidades hacen, que es dar cosas que tal vez son tan innovadoras que muy poca gente lo quiere aprender. Ellos tenían un diplomado profesional de análisis de datos. Y yo me acuerdo que yo le hablé con mis abuelos, que fue con los que me crié, y me dijeron, nosotros lo vamos a apoyar. Yo no me había graduado todavía, debo decir que todavía no me había graduado, entonces fue algo como que hice por aparte. Lo estudié, empecé en septiembre del 2019, terminé en octubre del 2000, en septiembre, exactamente un año después, del 2020 en la pandemia, y literalmente un mes después conseguí mi primer trabajo. Y Mi primer trabajo. Cenfotec es Es, buena, pero es... vamos a ver, yo lo respondo así, toda educación especializada es cara, porque es educación especializada, no te están enseñando las bases. O sí se las pueden enseñar, pero no le están enseñando la base de la base. La educación especializada es cara. Pero ¿qué es lo que pasa con la educación especializada? Que usted sí la sabe colocar y la sabe usar o vender su perfil con esa educación, usted tiene un retorno de inversión muy alto. Eso es Ujú. lo que yo siempre le digo a la Lo gente. certifico. Digamos, lo que usted invierte, si lo sabe utilizar en su perfil profesional, puede ser que tenga un retorno de inversión muy alto. Y yo lo aprendí así. Y veía mucha gente que hablaba de tecnología, hablaba mucho de la educación paga. Y yo siempre he creído mucho en la educación. Educación académica. La educación académica paga. Y esa es especializada. Entonces, sí, es cara. Fue un esfuerzo económico porque yo no vengo de una familia con muchos recursos y fue un esfuerzo familiar, Claro. ¿verdad? Digamos, mis abuelos siempre apostaron por mi educación y ellos ni sabían qué era análisis de datos y ellos Sí, apostaron por lo que le estaba diciendo su hijo slash nieto. Lo estudio, un mes después consigo mi primer trabajo. Mi primer trabajo en una consultora costarricense que se llama Novacomp. Yo conozco. No había llevado un mes de estar trabajando ahí cuando me escribió una agencia de Es marketing un buen para Novacom. que se llama Publicis Global Delivery. En su momento era Prodigious en Costa Rica. Publicis es la corporación más grande de agencias de marketing del mundo, porque ellos tienen un portafolio de agencias gigantesco. Y yo quería trabajar en datos, porque mi trabajo no como era de licitaciones, pero quería usar mi conocimiento de análisis de datos para hacer análisis de sus licitaciones. Al final duré ahí 3 meses. Les agradezco mucho por Claro. haber confiado en mí, pero Ellos están ahí en Santa Ana, por Lindora. ajá, sí, y Ujú. también tiene una oficina en Pinares, Ajá. una nueva oficina en Pinares. Yo decidí irme para ahí porque era en marketing
Y a mí me gustaba mucho el marketing. Había hecho una pasantía en la pandemia donde no me pagaron, pero me pagaron con conocimiento. Eso es lo importante. Yo dispuse mi tiempo con tal de aprender y tener eso en mi currículum, Claro. ¿verdad? Algo que muy poca gente hace y yo la verdad valoro mucho el aprendizaje. Muy ¿verdad? inteligente. Y estuve ahí 6 meses de gratis, pero aprendí a hacer anuncios, community manager, atendí que era un embudo de ventas, emprendí muchísimo. Entré a marketing. Es como la película En busca de la felicidad de Will Smith, que duró 6 meses en la película. Ajá, sí, yo veo ahora esa película y digo, uy, qué difícil. Sin Pero valió la plata. pena. Sí, yo, wow. Vea, imagínense, yo cambié de trabajo a Publicis y la diferencia salarial eran 20,000 colones. Y voy a decir la verdad, digamos, yo soy muy transparente. Yo entré a Novacom ganando $1,100 Ujú. y entré a Publicis ganando mentira, 1,150 y entré a Publicis ganando 1,200. Eran 25,000 colones Ujú. en colones más o menos. Y mi novia me decía en ese momento, pero ¿por qué se va a cambiar a todo lo que la cosa? Lloré casi 2 años buscando trabajo. Y me decía, pero ¿por qué usted va a cambiar de trabajo? ¿Qué le pasa? No sé qué. Y yo le dije, Daniela, es que esto es para mí, porque esto es más cercano a lo que yo quiero. Igual ella no lo entendía mucho. Usted Pero estaba con el sí, objetivo claro. pero yo vi mucho en ese momento, no sé si conocen a Freddy Vega, que es el CEO de Platzi. Sí, sí, lo conocemos. Yo me eduqué mucho en la pandemia viendo ese tipo de contenido y mucho el contenido de cambiar de trabajo, cómo se tiene que hacer, este y que el otro. Él hablaba mucho y sigue hablando de que hoy la estabilidad laboral es peor porque lo que garantiza es el crecimiento laboral, no la estabilidad laboral. Son dos cosas muy diferentes. Él lo explicaba. El mundo moderno en el que vivimos, al parecer, necesita usted crecimiento laboral para que usted se mantenga estable. Correcto. Porque la estabilidad tiene un costo y puede ser que usted lo dejen por fuera porque ya lo que usted no dejó de aprender prácticamente. Sí. Obviamente él habla mucho de eso porque lo ocupa vender aprendizaje, Sí, sí, pero sí es muy acertado en gran medida. O sea, Salir de la zona de confort. correcto, Y correcto, principalmente en tecnología, que correcto. Digamos, pasa creciendo todo el tiempo. digamos, que yo me Totalmente. acuerdo que yo no entendía, pero ahora lo entiendo más. En el 2019 se hablaba mucho de no aprendan JavaScript. Eso es como todos los lenguajes, viene y se va, viene y se va, y vino y se quedó. Y evolucionó a TypeScript, por así Ujú. decirlo. Entonces, ahí vi mucho ese pleito entre la estabilidad y el crecimiento laboral. Decidí cambiar de trabajo. Yo estaba muy confiado en que lo que iba a hacer era una buena decisión. Entré y aprendí mucho de marketing digital, algo que muy poca gente conoce, que es la programática. En marketing digital existen 3 tipos de marketing. Bueno, existen muchos, pero en digital es redes sociales, social, SEO, motores de búsqueda y programática, que son anuncios web. Eso lo que genera de datos, usted no tiene idea. Usted no tiene idea lo que genera datos programática. Es un mundo. Como los workflows que se generan en Hotspot, por ejemplo, los leads, para obtener Eso, leads. sí, bueno, email marketing, que eso se maneja mucho por ahí, Hotspot maneja mucho lo que es redes sociales, pero los anuncios se manejan en plataformas que se llaman, bueno, las principales son Google Campaign Manager, Ujú. Google Display and Video y hoy una de las empresas más importantes de ese tipo de anuncios, que coloca anuncios en páginas web, es The Trade Desk, que le pido al señor que un día ponga una oficina en Costa Rica, porque es una empresa increíble. Ellos han crecido increíble, ahora están en Nasdaq. O sea, eso solo refleja que ellos vinieron para quedarse y son una solución a Google. Entonces, lo que genera datos es increíble. Bueno, ¿qué pasa después? Estoy ahí 6 meses y como, bueno, no me hace el dicho, pero no me puedo quedar quedito. No me puedo quedar quedito. Hice varias entrevistas y me salió a trabajar en Accenture para la Ok. parte de operaciones de negocio en marketing. ¿Cuánto tiempo duró en esa empresa de 6 meses. marketing? Ok. 6 meses. Yo hablé con mi jefa y mi jefa me dijo en ese momento, Gerald, siga creciendo. Porque yo estaba trabajando con Excel y con esas plataformas de marketing y yo decía, yo ocupo dar el siguiente paso, ocupo programar. Yo Ujú. ocupo programar. Me salieron una oportunidad, nunca se me va a olvidar, en Walmart para trabajar con Excel. Muy bien pagado, ya estaba casado y ahora sí mi esposa me decía, pero Yere, ¿por qué no tomas esta oportunidad? Está muy bien pagada, no sé qué. Yo no. Le digo Yo que no a Walmart.
le dije que no, y le dije que no a mi esposa, y le expliqué, Daniel, es Eso que fue lo más difícil. sí, yo ocupo programar, yo ocupo escribir código, manipular código así. Ella no lo entendía otra vez, ¿verdad? Ella no está en este mundo de tecnología. Ay, vamos, espérense. Ah, Me salgo yo de Publicis y me voy para Accenture. ¿Y qué hago? Me dice mi jefa de Publicis, vieras que va a quedar vacante su puesto y vamos a tener 2 puestos más. Pasan cosas, mi esposa es de educación primaria, ya estaba como un poco cansada, fatigada de educación primaria y me dicen un acto de desesperación, ¿por qué no me recomienda ahí? Y hablé con un compañero, yo le dije, usted no me puede recomendar a mi esposa, vamos a ver si la pego o no. Bueno, cuento corto, la pegó 4 años, es supervisora, 2 promotions. Ve, Es gracias a Dios. supervisora de marketing en Publicis para Hershey's. Digamos, una cuenta muy importante para Sí, Publicis. sí, sí, sí. O sea, Chocolates. yo me quedo sorprendido porque yo digo, tantas veces que ellos me decían que no y ahora mi esposa no diría que es el resultado de mis decisiones. Pero cuando uno ve todo el contexto, destino. son tantas Sí, sí, sí. piecitas, movimientos que uno dice, wow. Sí, que las casualidades no existen. No, Sí, por pues, supuesto que no. O sea, exactamente. llámelo fuerza mística, Ley de llámelo atracción, como el quieras. Usted Señor. creó su suerte. Sí, no, definitivamente, digamos, pasan cosas que usted dice, no, esto no es al azar. Y mi esposa ahora lleva, hoy me está diciendo, esta semana, 4 años voy a cumplir. Y para mí es muy valioso porque ella venía a tener ese rol de educación, donde para nadie es un secreto que la educación en Costa Rica es muy, para los profesores muy cansado, súper Y cansado. mal pagado. Y mal pagado en educación privada, muchas veces muy mal pagado y estaba muy mal pagada. Y ahora de tener ese, bueno, cuando ella entró parecía un perrillo rescatado, ¿verdad? Que en una esquinilla no sabía ni qué hacer con tanto, porque ¿qué tiene esos trabajos? Que usted es muy bueno, queda con mucho tiempo libre. Y ella era muy buena, ella siempre ha sido una excelente profesional, ella es técnico en electrónica. Fue que se fue a educación, ¿verdad? Ella iba por el lado de ingeniería y dijo, no, no, yo voy por el lado de Pero qué educación. combinación electrónica, usted es industrial y está en Microsoft y fue Es por una física. loquera, sí, sí, completamente. Entré a Accenture, ahí trabajé como ingeniero de datos y visualizador de datos. El rol en realidad era como Analytics a Modeling Analyst, pero en mis conceptos yo era Data Engineer and Visualization Engineer porque yo era el encargado completo de la visualización de datos y era el encargado completo del ETL. Accenture sí es una escuela. O sea, Es sí. una escuela y igual que contratan. TechExpert. O sea, Expert. Sí. TechExperts es otra escuela, sí. Sí. Accenture es, bueno, para el que no lo conoce, es una de las consultoras más grandes del Tomen mundo. nota, tomen nota. Es de las consultoras más grandes del mundo. Ujú. Y ahí viene que pasó 1 año nada más. Porque No, pues está bien. ahí como interrumpiendo, yo supongo que lograste casi que duplicar el salario cuando te Esa pasaste es de un una. lugar a otro. No, vieras que no. Yo cuando pasé de Publicis a Accenture pasé a ganar $1,200 a ganar 1,800. Era un cambio Sí, 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 sustancial. sí. 2020, ¿qué año estaban ya ahí? Tres. Yo entré en 2021 a Publicis en enero. Me salí en julio, entré en julio en Accenture y salí en julio otra vez, pero el 2022, 21-22, sí, 1 año. Estábamos en el tope del dólar también ahí. Estaba empezando, me acuerdo que cuando me pasé estaba en 700. 577 por ahí. Sí, 577 por ahí. Uy, esa época. Mm. Uy, No volverá. lo que se venía, porque apenas estaba empezando a crecer. Sí. Ok. Y después de ahí, ¿cómo se desarrolló? Porque esta fue el previo a Microsoft. Exacto. Después ahí yo creo que ahí es donde entendí el tema de las empresas. Después de estar en Accenture, tuve dos enseñanzas muy importantes. Una, yo pensaba en ese momento que las empresas grandes no eran para mí. Pensé que yo dije, no quiero trabajar otra vez en empresas grandes porque hay su trabajo se puede perder. Básicamente, digamos, el reconocimiento de su trabajo se puede perder en un montón de estructuras, en un montón de personas que para la empresa funciona, pero para uno, no, uno siente como que es un engranaje muy pequeñito, ¿verdad? Y se siente como el engranaje. ¿Qué pasó? Que voy a contar algo súper curioso. Vi un músico que yo sigo en Costa Rica. Lo seguí en Instagram y vi que puso como algo del mundial. O estaban viendo un partido o algo.
y vi que salía una oficina y decía Catalina. Y yo dije, uy, mira, ¿qué es eso? Yo chismoso, y voy a ver dónde trabaja este chavalo. Y me metí y al parecer existe una empresa en su momento. Yo dije, mira, existe una empresa donde trabaja este chavalo que se llama Catalina Marketing. Y yo, ¿qué es eso? Y me meto a investigar y justamente había un puesto que se llama Senior Analyst o Senior Data Analyst. Y vi lo que pedí el puesto. Yo dije, no cumplo nada, pero me la juego. Aplico. Sí, Típico, típico. yo siempre he sido así. Yo digo, todo eso lo puedo aprender. O sea, vamos a ver, yo no sé las cosas, pero sé qué son. Por ejemplo, me acuerdo que decía Databricks y Spark, y yo justamente había aprendido Spark, PySpark. Y yo dije, yo me acomodo. Deme una semana. Sí, sí, No, sí, 3 yo me días. acomodo. Soy- Y yo apliqué, me llaman y yo, uy, súper bien, hago la primera entrevista, súper bien. Hago la segunda entrevista, que es la que le hacen ya con una persona de la empresa y no sé qué, no es el reclutador. Y no me gustó lo que me dijo el chaval, no me gustó el perfil, no me gustó, porque yo venía a trabajar con estas plataformas de ETLs y Tableau, y me dijeron, es que es con Python y Excel para visualizar. Y yo dije, no quiero trabajar con Excel, ¿qué es eso? Yo quiero trabajar con visualizadores de datos. Esa era mi mentalidad. Yo no voy a seguir trabajando en Excel, Ujú. porque Excel Ya lo dominaba usted. ya lo dominé Claro. y ya es un rol que no quiero estar. Digamos, el que trabaja en Excel no está aprendiendo nada Quiere nuevo. otra cosa. Ya me devuelvo y eso es como para empezar. Exacto, yo decía, voy a dar un paso atrás. Eso era lo que pensaba. Bueno, la cosa es que le digo al reclutador, hola, muchas gracias. Vieras que después de esa entrevista reflexioné sobre el puesto y creo que ese puesto no es para mí. Le agradezco mucho. Le deseo las mayores de las suertes en la búsqueda del puesto. Bueno, me escribe un correo inmediatamente y me dice, ¿podemos hablar un momento? Y no le respondí, yo, ¿qué quiere hablar conmigo? Yo no voy a hablar con él. Al siguiente día, no, me llama por teléfono y yo no le contesté tampoco. Al Eso. siguiente día me vuelve a escribir, me dice, hola, Gerald, ¿tienes unos minutos en la tarde para hablar? Y le cuento a mi esposa, hoy vieras que esta persona Intenso. más necia, ¿verdad? Y me dice, pero ¿por qué no le respondo? Tal vez lo que quieres es como un feedback y así. Y yo, bueno, está bien. Háganle caso a la esposa. Tienen cosas muy valiosas. Y le hice caso a mi esposita. Coordinamos una llamadita en la tarde. Y me dijo, Gerald, ¿qué fue lo que pasó? Y yo le expliqué, no, veas que el puesto hay que usar Excel. Y yo, la verdad, yo creo que esto no es para mí. Creo que Excel no es tan avanzado. Y quiero usar otras tecnologías modernas. Y él me dijo, vea, Gerald, le voy a decir la verdad. Catalina tiene uno de las bases de datos más grandes que usted se puede imaginar. Usted va a trabajar con realmente big data. Usted va a manipular una cantidad excesiva de datos. Usted me dijo, usted va a ser el mejor analista de datos de Costa Rica. Si a usted no le gusta análisis de datos, nosotros tenemos departamento de ciencia de datos. Y ahí puede ir aprendiendo y puede tratar de entrar después. La cosa es que me habló así, con esa pasión, esa emoción, y me dijo, ya sabe que la prueba de inglés que tiene que hacer no la haga. Usted me ha demostrado que puede hablar inglés. La prueba técnica, porque tenía que hacer una prueba técnica, Ujú. y como describirla en un foro donde iban a haber unos managers. Me dijo, vea, la prueba técnica la responde en Google, ni se estrese por eso. Llegue, haga la siguiente entrevista. Si pasa algo ahí, pues ya hizo la entrevista. Si sigue una oferta, todo bien. Lo que quiero decirle es que usted no pierde nada. Haga el proceso, termínelo. Y yo me quedé como, está bien. La verdad, la vida es de enseñanzas. Buen Voy a tomar, reclutador. Buen voy a Sí, tomar sí, la sí. oportunidad de aprender y Bueno, voy a bueno. hacer el proceso. Y bueno, lo que pasa es que hago la prueba técnica, me luzco, yo creo que en la prueba técnica, hago la siguiente parte de la entrevista donde eran como 8 managers que querían escuchar como la explicación de la prueba técnica y hacer preguntas. Creo que me fue bien. La verdad, no creo que fui excelentísimo, pero creo que me fue bien. Me llama inmediatamente el reclutador y me dice, Gerald, quiero decirle que les gustó. Qué bueno. Muy probablemente mañana tengo una oferta. Yo había pedido para ese puesto, yo andaba buscando un trabajo que me pagara por lo menos 2.800. Yo dije, yo me merezco Claro. esa platica. Ya soy el $3,000. Sí, Claro. bueno, no lo dije, pero cuando entré a Accenture me metí a la especialización de Fundatec, que es parte del Tecnológico de Costa Rica, de ciencia de datos, muy buena, muy dura, porque el primer curso es matemática para ciencia de datos y es cálculo con PyTorch
y eso es muy duro. Qué bueno, qué Fue bueno. muy complejo. Pero hice esa porque yo dije, la base de esta carrera es la matemática. Y yo tengo que aprender estas bases muy bien. Ujú. ¿Qué es lo que la gente le huye? La que la gente le huye. De hecho, el reclutador me dijo, me gusta que usted tiene un curso que se llama Matemática para Ciencias de Datos, porque ando buscando gente como que tenga esa capacidad matemática, que fue el que casi que me rogó. Bueno, llego al siguiente día y me hace la oferta. Y me dice, Gerald, ¿cuánto está pidiendo usted? Yo estoy pidiendo 2.800, 3.000. ¿Sabe qué, Gerald? Tenga $4.100. Qué bueno, bro. Vea, Qué bueno. yo hablé con él, me quedé en shock, vi la oferta, llamé a mi esposa y le dije, mi amor, venga, vea. Llegó, yo creo que no nos pusimos a llorar, pero celebramos. Claro. La firmó Porque como vea, 2 veces. yo le voy a decir la verdad, desde mi perspectiva, generar un ingreso así de bueno en tan poco tiempo, tan joven, y venir de donde vengo, para mí eso es un logro. Claro. Un logro que es donde yo le digo a la gente, vea, es que la educación paga. Hay que venderse, hay que aprender cosillas, hay que meterle maña, pero la educación en tecnología paga. Qué buen consejo. Y yo, bueno, mis abuelos que no entendían por qué cambiaba tanto de trabajo, asustados, pero es que paralizados. Porque mi abuelo que trabajó toda la vida de guardia de seguridad en la 11R, mi abuela que fue ama de casa, no podían comprender Claro. eso, ¿verdad? No lo podía comprender. Bueno, Catalina Marketing fue donde entré, fue una empresa increíble, un departamento de analítica que le hicieron, era de Estados Unidos y de Costa Rica, y contrataron un ingeniero, bueno, un ingeniero químico, había un economista, éramos 3 de ingeniería industrial, yo que no me había graduado y otro muchacho que tampoco se había graduado, y fue un departamento increíble. Hicimos cosas chivísimas. Fue Python, haciendo los ETL nosotros mismos. Nada ambiente de desarrollo, nada ambiente de pruebas. Si funcionaba bueno y si no, no. Pura producción ahí. Uy, era un parque de Producción, diversiones. producción era, páseme el código. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el código para esto? Pásemelo. Aquí está. Vea, eso fue definitivamente una experiencia que yo creo que muy poca gente tiene. Porque era tan desestructurado, pero tan ágil. Sí. Era, usted hacía como quería, pero no es que nadie le importaba. Había mucha supervisión, pero bajo ese sistema. Y fue increíble. O sea, yo no sé, yo no voy a decir que yo lo recomienda, pero fue una experiencia increíble. O sea, trabajar así, código, analítica, yo creo que es el sueño de todo el que estudia datos, Sí. tener esa experiencia. Después había licencias de Power BI, yo hacía unos dashboards ahí como para experimentar. Trabajé con una veterana que es increíble también, ¿no? O sea, le doy méritos a ella, me enseñó mucho, Michelle Chernick, que por ahí debe estar en Nueva York. Ella es analista, en su momento, ella me explicaba que solo existía el concepto de analista. Ella es analista desde los 80s, o sea, ella hacía análisis de datos con computadores IBM, pasó a SAS, pasó y usó cosas que en Costa Rica nunca, o no sé si llegaron o nunca llegaron. No sé si SAS se usó acá. En Latinoamérica nunca he escuchado que se use SAS, que es como un lenguaje cerrado, tipo MATLAB, de ambiente de desarrollo cerrado, donde usted tiene que pagar para usarlo, es una licencia. Ella me contó todas esas experiencias. ¿Cómo se llama la base de datos? Que es de Office, viene con el paquete de Office. Hay una base de datos chiquitita. Access, ¿no? Access. Ella me contaba que llegó a trabajar con Access a nivel corporativo. Ah, sí, claro. Y yo decía, ¿pero qué es Estamos eso, hablando verdad? de las de los 90. ¿Cómo te sabes Exacto. todo en esta? Hasta me molesta. Se sabe todo. Sí, no, ajá, me dijo, me dijo, es que muchas empresas tenían especialistas en Office que usaban mucho Access Sí, y se para conectaba con SQL. con SQL, ajá, exactamente. Y yo no viví nada de eso, y yo nunca he escuchado, Yo sí. bueno, yo no vi nada de eso, pero me imagino lo que puede haber sido. O sea, me Sí. imagino. Ella me comentaba mucho que las computadoras eran súper rudimentarias, los análisis eran muy pequeñitos por el poder de procesamiento que había y que, digamos, que para ella cambió muchísimo. Y le hago mención honorífica a ella porque ella me enseñó mucho lo que es investigación de datos, como indagar en los datos, cómo manejar los datos. Ella no era programadora. Ella era psicóloga, hizo un doctorado en psicología y trabajó en marketing. Qué increíble. O sea,
Ella trabajaba en SAS y les dijeron, vamos a quitar SAS y tienen que aprender todos Python, porque ahora vamos a hacer todo en Python. Y ella tenía 2 añitos de aprender Python y viera los códigos que hacía de manejo de datos. Increíble. O sea, la mente de esa señora fue increíble. Y como que tuvimos mucha química y hablamos mucho. Ella me contaba mucho de su vida. Me contaba mi jefe. Ella no era mi jefa, pero era como ella era la consultant, yo era el senior. Pero senior junior. Senior a nivel de conocimiento, porque llegar ahí sin experiencia no era fácil. O sea, no se puede. Pero si usted ya tenía experiencia, usted sí podía manejar ese lenguaje, ese ritmo. Ujú. Y ella me enseñó mucho lo que es investigación de datos, lo que es como, hay que investigar tal cosa. Eh, Hay cosas que usted no hay fórmulas, hay cosas que no existen un método, hay cosas que usted tiene que inventarse el modelo matemático, claro, con fundamentos. No vamos a ver, me da mucha risa porque me encontré mucho en project managers, en ejecutivos que usan el promedio de promedios. Ujú. Hacen promedios de muchas cosas y después sacan el promedio de eso. Y, y eso es matemáticamente incorrectísimo. O sea, el promedio da 8, pero el promedio real es 16, por así decirlo. Y es fatalísimo. O sea, ustedes están muchas veces detrás del palo. Y ella me enseñó mucho cómo aplicar esas pequeñas matemáticas simples, pero prácticas. Eso fue valiosísimo. O sea, para mi carrera, eso fue un antes y un después. Y eso Claro. que ya venía de trabajar en Sí. Accenture, en Publicis, y trabajamos Catalina es una empresa de marketing de cupones para Ujú. supermercados, retailers. Aprendí sobre el mundo del retailer. Eso es un mundo increíble. O sea, y he notado que Costa Rica están aplicando cosas porque, por ejemplo, Automercado tiene sistema de puntos, Fresh Market Ujú. tiene sistema de puntos, Sí. Automercado está contratando, he visto arquitectos de datos, analistas de datos, va creciendo por ahí. Pero ahora podemos hablar de industria no tech. Ujú. Este, y después de ahí hice un proceso en Microsoft que yo apliqué Gerald, ¿y cuánto tiempo duró en...? 1 año y 10 meses, bastante. Bastante. Yo pensaba que ya tenía un techo salarial y yo dije, de aquí ya no salgo. Cuando apliqué a Microsoft, de hecho, para hacerlo rápido, ese proceso fue para mí malísimo. Cada vez que mi esposa me preguntaba, ¿cómo le fue la entrevista? Mal. O sea, me preguntaron unas cosas de SQL y pésimo. ¿Pero lo llamaron a usted? ¿O usted Yo, aplicó? yo apliqué, Ujú. me escribieron como, hey, con unas preguntitas. Y después, en la primera entrevista, hice 5 entrevistas en Desde total. HR, ay, me fue mal. Dice. Sí, desde HR, cochinada. Eh, Me fue mal, yo siempre sentí que me fue mal. Y mi sorpresa cuando me llegó un correo, iba por la tercera entrevista, y me llegó un correo que decía, nos encanta decirle que queremos hacerle 3 entrevistas más. Y Qué yo, bueno. no sea tonto. Y yo las hice por cuestión de aprendizaje, por como ver cómo está Para mi ver el nivel. proceso. Exacto, por Ajá. ver cómo esas empresas, cómo se hace. Mi sorpresa fue cuando, bueno, estaba haciendo un proceso en Splunk, me dieron una oferta en Splunk y pasó lo que nunca me imaginé. Tuve 2 ofertas en una semana. Me llegó Sí. la oferta de Microsoft. ¿Qué es lo que pasa? Primero, la de Splunk era una buena oferta. Hice química con las entrevistadoras y todo. Pero la oferta de Microsoft era absurdamente buena. Y más que todo, yo le dije a mi esposa, Daniela, es que yo ocupo experimentar qué es trabajar en un lugar de estos. Me explico. Tal vez no dure más de un año, tal vez dure 2. Tal vez un día salga y nunca vuelva. Pero si tengo la oportunidad, quiero vivirla. O sea, quiero vivirla. Y ¿cuánta gente? Yo veo gente, curso para entrar a hacer un proceso para Microsoft, curso para entrar aquí, preparación, vea, yo decía, esto es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Tomé la decisión, obviamente es un cambio de vida, el ingreso salarial es muy bueno, eh, Lastimosamente no se puede decir el ingreso no salarial. se Hasta ahí puede, llegaron los o sea, números. hasta ahí llegaron los números, Por nuestra es, seguridad. sí, para que no me asalte. No es tanto, la verdad. Me cambió la vida, digamos, voy a hacer cosas a nivel familiar muy importantes y Microsoft me tomó por sorpresa porque entré a una organización dentro de Microsoft, a un servicio se estaba tratando como una startup, que es donde estoy, Azure Communication Services. Y de ahí, para darme cuenta que era el único analista de datos en toda esa suborganización, digamos. Empezando. Y para mí fue una locura. Eso Es sí, un vea, reto. los primeros 6 meses fueron dolorosos. Claro. Debo de reconocerlos. No hay,
O sea, en datos yo siempre digo, la curva de aprendizaje es súper empinada y después pasa algo rarísimo que se vuelve súper plana. Hasta se vuelve aburrido. Pero ahí me pasó que esos 6 meses fueron como subir el chiripollo. Creo que por primera vez y sin entrenar. Es Sí. una montaña que es muy alta para los que no son de Costa Rica. Ajá, sí, es una montaña muy alta. ¿Qué es lo- 3800, algo así. Sí, ¿qué es lo que Sí. pasa? Es que ellos no es como que exigen, es que todos van tan exigentes como que usted para montarse, es como, vamos a ver, en todas las empresas usted pide parada y se monta el bus. En Microsoft usted tiene que montarse el bus y el bus va de movimiento porque si no usted se queda botado. Me pasó, ya le ocupamos unos datos que lo saques y llego yo a Azure Data Explorer y yo, ¿qué es este lenguaje tan raro? Y ahí me doy cuenta que existe algo que se llama Custom Query Language. Y yo, santísima, ¿cómo es la sintaxis de esto? Yo, ¿qué hago? Entré en estrés, me metí a Copilot, yo le dije a Copilot, deme, estas son las tablas, no sé qué, como es dentro de Microsoft, podía hacer la consulta. Claro. Y ya me tiran unos comandos y yo dije, uy, en una semana, gracias a la inteligencia artificial, Claro. que debo decir que ahí es donde aplica la inteligencia artificial, Sí, señor. aprendí lo básico para poder sobrevivir a Custom Query Language. O sea, Y fue... todo en Azure utiliza, digamos, todo lo que es sacar datos utiliza KQL, porque era parte de Sentinel, toda la parte de seguridad, cuando saca logs, todo viene por KQL. Sí, yo no, Sí, ve, señor. yo no sabía que eso existía, entonces me tomó por sorpresa. Y se usa, o sea, eso es todo. O sea, la matriz de consulta de datos es Custom Query Language, básicamente. Y era la como para interrumpirte, porque yo sé que llevamos como, no sé, hora 10, hora 20, podemos llevar. O sea, esa conversación ha estado muy buena. Sí, sí. Y todavía nos faltan temas que tocar, digamos, Ok. que sé que son. Pero ¿cómo es una entrevista? ¿Cómo es una entrevista de un... De cualquiera, digamos, como haces como un average de todo lo que las empresas que has estado que te entrevistan como analista de datos, Sí. ¿cómo va una entrevista de eso? Qué buena pregunta. La Es, actitud. Más que todo, ¿qué tipo de pregunta le haces? Como que le Qué van a dar buena un test pregunta, de sí. Excel, digamos. Vea, yo creo que ahí es donde vuelve el tema, este mundo de los datos, hay muchas cosas que no se definieron ni se han definido. Ya se han ordenado, pero no hay un consenso. ¿Qué quiero decir con eso? No es lo mismo una empresa de datos, de marketing, que una empresa de datos como Microsoft. O que usted haya un equipo de datos dentro de Microsoft. No es lo mismo una empresa de datos de retailer a una empresa de datos de marketing digital. Cada quien lo maneja a su gusto, qué es lo que necesita. Por ejemplo, en Accenture fue una llamada de hora y media conversando. Eso fue todo. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha hecho? Después me preguntaron, no, es que nosotros le íbamos a enseñar todo lo que queríamos era ver qué tanto sabía usted y si se sentía como hablando eso. Porque no queríamos a alguien como que sintiera que no sabía. Y usted hablaba muy seguro, nos gustó mucho los estudios que tenía. En Catalina fue mucho, yo diría que mucho también como la prueba técnica, una prueba técnica de SQL, Python y visualización de datos, que la expliqué. Y mucho fueron como preguntas de qué pasaría si estos datos el cliente no los entiende o cómo lo explicaría usted. En Microsoft fue muy técnico. En Microsoft fue muy técnico. Me preguntaron 3 veces SQL y 2 entrevistas fueron me ponían tablas y me decían, ¿qué me puede decir de estos datos? ¿Qué es lo que pasa? Que si usted ya ha trabajado con datos, usted se vuelve mañoso. Usted se vuelve mañoso. Y yo ya he trabajado en muchas partes de datos. Datos de reconciliación de facturas, datos de marketing, datos de retailing, datos financieros. Y todos tienen sus patrones. Entonces yo vi los datos y yo decía, bueno, me parece que estos datos son inconsistentes. Yo revisaría en la base de datos a ver cómo haría para validarlos, porque muy posiblemente este dato malo no está bien facturado y habría que revisar si hay que hacer un invoice reconciliation, una reconciliación de factura, que significa que hay que ver si hay que darle crédito al cliente o ver qué pasa al tema. Digamos, le hice todo ese análisis. Y eso le gustó mucho a mi jefa. Tanto que cuando yo entré, yo le pregunté a mi jefa, ¿por qué usted me contrató? Yo no soy técnicamente el más bueno. ¿Por qué me contrató? Yo sé que había gente que aplicó a ese puesto que eran unos cracks, unos súper profesionales. Y me dijo, Yelo, usted tiene muy buenas habilidades de comunicación. Pensamiento crítico también tiene.
Sí. Me dijo por ahí que le gustó mucho el análisis que le hice, mucho como yo me expresaba, y que todos cuando hablaron de mi perfil, hablaron de esa, de la parte de la comunicación. Y ahí es donde voy a hacer trampa. Yo fui locutor de radio. Yo fui locutor de radio en Radio U por año y medio en un programa de cine donde entrevistaba gente por 2 horas. Entonces, claro, y hacer eso en inglés no es lo mismo, pero definitivamente eh, creo que a mí me sirve mucho que la manera en la que yo hablo no es como que yo le estoy vendiendo algo a usted, pero de alguna manera usted me cree. Sí. Yo hablo como desde cierta humildad, pero también desde cierta expertise. No soy experto, ni me adjudico ser experto, pero hablo de una experiencia que la gente me puede creer. Y cuando hablaba, por ejemplo, en las entrevistas, yo siempre me sentí muy seguro. Si alguien me preguntaba algo, yo me quedaba pensando y le trataba de responder desde mi experiencia. Em, y me sorprendió que mi jefa me dijera eso. Entonces yo reflexiono con mi esposa y me dice, Gerald, es que es muy importante, definitivamente, otras habilidades que no son técnicas en este trabajo. Sí, la manera de comunicar y Y la todo. manera de comunicar, digamos, y yo lo noto en mi día a día, a mí me hacen consultas de interpretación de datos y yo digo, qué compromiso, amigo. Usted va a tomar una decisión financiera conmigo, piénselo 2 veces. No, no, pero sí lo pone a uno como en en esa responsabilidad de decir, bueno, hey, tengo que interpretar bien los datos y comunicarlos bien. Pero vuelvo a lo mismo, ya, aunque soy muy joven, he tenido tanta experiencia que ya veo esos patrones, esa manera de comunicar y debo de reconocer algo. La pandemia trajo la virtualidad y también hubo una época, creo que está volviendo, pero una época en la que nadie usaba cámaras y nadie me vio a mí por mucho tiempo. Entonces yo creo que tanta gente confía en mí porque no sabían que yo tenía 25, 26 años. Porque yo le decía a una persona con la que trabajaba, yo creo que la gente ha confiado en mí y mi trabajo porque no me ven, solo hablan conmigo. Y yo creo que eso es un factor, suerte, llámelo contexto, pero la vida de los negocios es así, usted aprovecha el contexto. Y yo creo que eso me ha servido mucho. Yo lo veo por la experiencia. Yo tengo más de 40 años y todo lo que usted ha hecho es consistencia. Eso es muy importante. La visión de saber formarse en la formación correcta. Ha invertido dinero, esfuerzo en la formación correcta. Es lo que yo siempre le digo a mis clientes. Hay que formarse de forma, ¿cómo es? Como usted dijo, personalizada, de forma especializada. Ujú, especializada. Eso es muy importante. No todo el mundo invierte miles de dólares en educación de 2 o 3 semanas o meses. Ujú. Que nunca se sintió cómodo, ¿cómo es? No estuvo en una zona de confort. Zona de confort, ese cambio Siempre constante. está constantemente aprendiendo. Eso se nota a leguas. Ujú. Cada vez que usted habla, es más que lo que usted comenta, de que puede ser, es que se ve más allá su ambición, sus ganas de aprender y sus ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Y de compartir eso con él. Porque cuando estuve en Catalina, dijo que tuvo un gran equipo de trabajo, ¿no? Y usted compartió con mucha gente y compartió conocimiento y aprendió. Ujú. Trabajo en equipo también es importante y eso se ve Súper cuando usted importante, habla. sí. Y ustedes saben cómo yo conocí a Gerald, digamos, cómo yo me di cuenta que ¿Cómo? Gerald existía, digamos, él ahorita está. La cosa es que yo estaba bajando, scrolleando en Toma TikTok. agüita para eso. Y veo que Gerald está en un en vivo y está empezando a contestar preguntas, pero la manera, igualmente, la manera que comunica, digamos, y que la gente viene y se acerca y demás. Le escribo yo en el chat, ahí en el TikTok, entro al live y dice, me ignora. Y Tuanis, Tuanis, le pongo otra ahí y le tiro ahí no le interesaría venir a hablar a un podcast. No, no, yo eso no hago. Es que yo debo decir que yo tengo una pésima comprensión de lectura. Entonces yo leí algo. Pero de los datos no. Yo leí, yo leí, no, de los números no. Yo leí como, y hacer un podcast y yo, no, yo no voy a hacer podcast No, todavía. no, yo eso no hago. Y yo, ay, sí, Tuanis, Pero le respondió. corazón me ignoró. No, y después me escribió para aparte. Y luego le escribí en LinkedIn. Mm. Porque ya vi como que Ma, qué buena insistencia. me Que- habían malentendido. Soy el reclutador, de hecho. Sí, como el de Catalina. Siempre fui el reclutador de Catalina. De hecho, yo noté que había entendido mal el mensaje, entonces fui a LinkedIn Oh. y Ah, me di qué cuenta bueno. que tenía una de las fotillos que tomamos en el evento de las fotos. Ajá, Ah. entonces se la había pasado y yo me acordé que cuando yo tomé la foto en el stage el negro, digamos, yo le dije, este se ve que es buena nota.
Yo le hice ese comentario. Este va a ser que es una persona súper buena nota. Andaba con la jacket verde, no sé si se acuerda de una jacket verde. Yo creo que sí, 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 sí. porque me Yo la dije, piropearon ese día todo el mundo. Yo, ma, qué buena jacket. y entonces le dije, ve, ¿por qué no venís a hablar un poco de datos? Sí. O sea, y aquí estamos. O sea, y fue como que me di cuenta que trabajaba en Microsoft, y ahí yo dije, ok, ya. Porque Microsoft tiene mucho renombre, la verdad, cuando se dice. Sí, como- vea, yo le he hablado mucho con mi esposa. Mi esposa trabaja de la casa y pasamos reflexionando. Entonces, hablo mucho de todo con mi esposa. Y justamente me di cuenta que desde que trabajo ahí, alguien me dio una autoridad que no sabía que tenía. No sé si me explico. Como que nunca había percibido que un título y una organización me dieran. Obviamente, Microsoft no me está dando ningún respaldo directamente, pero la gente ve que trabaja ahí y como que hay un respeto, diría yo, como, Es mágico, es mágico. uy, no sé qué. Yo digo a mi esposa, no sé qué está pasando, pero de un momento a otro, la gente como que me reconoce lo que digo. Ahora, debo decir, no, antes no había intentado esto, pero la gente se pregunta mucho, uy, mae, ¿cómo usted está ahí, verdad? ¿Cómo usted llegó ahí? Hay un meme buenísimo que es como, que dice en TikTok que es como mis papás pensaban que se veía un ejecutivo de analítica y los más súper bien vestidos, traje entero, así tipo consultor de McKinsey. Como en realidad se ve Con el mae Crocs. con Crocs, Obviamente. gorra, sin bañarse, ahí, con ropa de Star Wars. Y me da risa porque yo siento que la gente tiene como ese shock, como que ellos se imaginan un perfil y realmente están viendo otro. Que eso es bueno o malo. Yo creo que lo que hace es aterrizar una idea, ¿verdad? De que el corporativo, ahora hay corporativos de corporativos, pero uno sí es corporativo al fin y al cabo y uno representa un puesto y la gente tiene una visión inalcanzable de eso, lamentablemente. Este, la gente no aplica los trabajos, dice, uy, eso es muy difícil, yo no jamás puedo hacer eso. Y lo ven a uno y dice, uy, qué es este outlier? ¿Qué es esta cosa extraña que viene aquí? ¿Y cómo llegó esta persona ahí? Este caso diferente. Pero también depende mucho de la organización, porque hay días en los que yo llego con Steven a la oficina y Steven va todo mudado. Steven. Ah, sí. ¿Usted no lo ha visto? ¿No? Steven con camiseta, con Ay, traje. hay días que hay que mudarse. Eso sí lo aprendí desde que entré a trabajar. Digamos, yo puedo ir como quiera, Ajá. creo que si quiero, Mm, pero como que también hay que a veces aprender a saber cuándo usted tiene que dar cierta imagen. Porque, por ejemplo, si viene el jefe de mi jefe, yo no quiero que la imagen que tenga, probablemente va a ser una imagen graciosa, que se lleve una imagen mía en Crocs, pero la imagen que yo quiero dar es de un profesional, Sí, ¿verdad? De sí, sí. alguien serio Sí, en el sí. trabajo. Que no está mal. Ese día nos mudamos y nos peinamos y bañaditos. Y el ámbito también, porque Y el ustedes a veces, ellos Sí. trabajan con clientes y a veces llegan y nos visitan a la O, Eso es si- muy o hablar con un importante. cliente. No puedo nunca llegar a hablarle a un pero cliente. usted sí habla con clientes. Sí, yo estoy en la parte de arquitectura de nube. Ah, Entonces, si yo estoy hablando con clientes, hasta en Teams, si yo tengo que poner la cámara, Cámara. yo me chaneo un poquito porque tengo que ser creíble. También es ese tema. Es yo sí, todo sí. el desde un shave, todo punto, perfectadito. desde un Sí, punto sí, de sí, sí. consultoría, Sí, 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 y si sí. usted se ve como un indigente, no me van a tomar A en mí me pasa serio. igual, pues yo doy clase todos los días y tengo la cámara todo el día, todo el día. Claro. Oye, aquella vez estoy no todo barbudo. Así andaba dando clases también, barbudo. Sí. Pero es que ya no podía porque eran muchas horas de noche. Así, pero igual se veía estilo, igual, no era que... No, yo me la claro, pero es que es difícil hablar con clientes Sí, sí, todo el sí. tiempo. Entonces a veces no. Complicado, ¿no? sí, yo debo decir que yo hablo con cliente interno, que es project managers, que es con otros ingenieros, Ujú. entonces no tengo esa Esa presión. sí, Sí. esa imagen, no tengo que dar esa imagen. ¿Qué imagen tengo que dar? Que el número esté bien. Claro, eso es lo más Sí, importante. claro, Sí, claro. uy, no, uy, sí, eso sí, tiene que, yo siento que, como digo, tuve esa ventaja que nadie me vio en todos estos años después de la pandemia y eso me ha dado una oportunidad de crecimiento que hoy creo que hubiera pasado si hubiera tenido que poner cámara. Yo creo que hay un prejuicio humano que sí, que hubiera impactado mucho, poco, no lo sé, no lo viví. Mi reflexión es, creo que la falta de cámara me ayudó,
pero creo que es porque el rol es así. A veces el rol del analista es muy de ar, y las preguntas, es como recibir preguntas y responder, recibir preguntas y responder. Y nunca experimenté lo que es como, mira, tengo que hacer una presentación. De hecho, ahora me dijeron, cambié de manager y ahora me dijeron, no, ahora tenés que hacer una vez al mes una presentación al VP, no sé qué. Yo, bueno, Eso es muy bueno porque te da crecimiento, claro. sí, me da mucho exposure, Claro. que no, ¿qué va a hacer? Que no le tengo miedo, No, la verdad, no le tengo miedo. perfecto. Sí me da como, no diría si es una emoción o las dos. Ansiedad, una Modo- ansiedad ahí, que ya quiero que pase. sí, como, pero todo el mundo me ha dicho, no, todo es súper bien, es muy relajado. Y también me pasaba mucho que antes yo veía a la gente haciendo unas cosas y eso que uno se dice, no, no sé si ustedes lo dicen, pero yo y mi esposa sí lo decimos mucho, es como, yo podría hacer eso mejor. Sí, sí. Entonces yo a veces veo a la gente como exponiendo y yo digo, no, no, o sea, tampoco es que es, o sea, no es que sea dificilísimo, hay que prepararse, Claro. pero no es como que usted va a ser 100% evaluado ahí. Bueno, sí, va a ser 100% evaluado ahí, pero como lo digo, a saber que uno lo puede hacer, uno tiene la capacidad de hacerlo y no hay por qué sentirse estresado por algo que usted sí puede hacer, ¿verdad? Y ahora, ¿no le pasó a veces? A mí me pasa mucho a veces, no sé, a Steven y a mi amigo Rodo, el síndrome del impostor. A veces no le... Uy, completamente. Vea, ¿qué problema el síndrome del impostor? Porque usted está Por, muy bien preparado, no, conoce pero muchas vea, cosas. yo tengo un problema que sigue el día de hoy y es el que no me gradué de mi carrera principal, Ujú. de la licenciatura continua. No tiene bachillerato, es licenciatura continua. Y en este ámbito me ha tocado trabajar con másters, doctores, X, Y, Z. Ujú. Gente graduada en general, tal vez no tienen maestría, pero he rozado con muchos másters, con muchos doctores. Eh, y yo digo, qué bueno que estudié 2 años de física. Qué bueno que estudié 2 años de física. Literalmente me siento como en Betty la Fea, ¿cómo se llama? Que estudió 6 meses en En la la... San Marino. Oye, novela. Y la ve y la está viendo ahorita. Sí, No, Por pero ya la vi. Netflix. Ya la vi. por Prime, por Prime. Vea, Por Prime. vea, le voy a decir la verdad, agradezco en la vida que pude estudiar 2 años de física porque me da una capacidad abstracta de los números Ujú. que me permite rozarme con esas personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente ellos no hacen investigación, ellos trabajan a nivel de negocio y yo me puedo rozar con algo muy complejo. Entonces, como que de alguna manera puedo, no voy a decir que somos el mismo, pero a lo que, como ellos tienen que bajar y yo tengo que subir, yo puedo llegar a donde ellos están. Ujú. Yo tengo esa capacidad abstracta, no voy a decir que soy un experto, pero puedo entender matemáticamente muchas cosas, cálculos, los entiendo. Y yo hablo con mi esposa otra vez, mi esposa con la que siempre Fiel hablo. compañera, claro. Vea que es increíble cómo nada es casualidad. O sea, esos 2 años de física, ver álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, cálculo 1, que yo tengo una frase, nada es más difícil que cálculo. Nada. Yo no he encontrado hoy algo más difícil que estudiar para un examen de cálculo 1, bueno, especialmente el tercer examen de cálculo 1, que son derivadas e integrales. Ujú. Nada. O sea, no hay tecnología, no hay algo que hoy al día yo me haya topado que tenga que sufrir como sufrí en eso. Y eso es lo que me ha permitido tener esta visión de decir, claro, por eso hay tanto trabajo en esto. Ujú. Por eso los de publicidad y administración de empresas, que en teoría deberían trabajar estos números de marketing, no lo trabajan. Porque los números acongojan, dan zozobra. Los de otras carreras como ingeniería ya sufrimos. Lidiamos con el no saber. Mira, tienes que hacer un análisis para la otra semana, esta es la base de datos, no sé qué. No tenés idea de nada, pero no sufrís. Sí. No sufrís. Está tu mente preparada, ¿no? Estás predispuesto al no saber y cómo lidiar, cuál es la metodología cuando no lidias con el no saber. Dices, bueno, primero investigar. Después aprender y después darse cuenta cuando estás aprendiendo de qué cosas que no sabes, que tenés que Eso es lo que revisar. preguntan mucho en recursos humanos, la capacidad de resolución de problemas. Eso es lo que tiene usted. Así con las behavioral questions que siempre hacen, que es como, ¿qué hace usted si que en esa situación que tiene que bla, bla, bla? Ujú. Por eso yo digo ahora, cuando yo no sé algo, mis 2 palabras favoritas es research and investigate, porque
son válidas, es que son completamente válidas Sí, en sí. este rubro. No te van a juzgar. Mira, queremos hacer este cálculo, este análisis, y yo le digo, vea, No lo sé todo. no lo sabemos, no lo hemos hecho, pero le puedo asegurar que podemos investigar y estudiarlo. Y después le podemos dar un avance de qué es lo que hemos encontrado, qué creemos que sabemos, y ahí vamos construyendo. Yo creo mucho en el producto mínimo viable. MVP. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que menos es más. Sí, sí. Y con lo mínimo, hemos sacado cosas importantes. Que después es un proyecto, que después se vuelve un producto, ¿verdad? Y definitivamente es una mentalidad que me apoyo mucho. Ay, no sé eso. Bueno, hagamos un mínimo producto viable. Hagámoslo. Funcional. Funcional, entrada, y yo soy de ingeniería industrial. Entonces, ¿cuáles son las entradas de este problema? ¿Cómo lo procesamos? ¿Cuál es la salida esperada? Bueno, la salida esperada es esta, no podemos llegarle. ¿Qué es lo que tenemos? Ok, con eso funciona. Y nunca se me olvidar lo que me dijo una vez un amigo de ciencia de datos, que hacía Machine Learning, que me decía, no, es que hacemos un modelo que tiene una predicción del 40% de exactitud. Y yo decía, ay, qué modelo más malo. Qué modelo más malo. Qué sincero. ¿Por qué no llega al 70 por lo menos? O sea, usted está tirando tiene menos probabilidad de ser exacto que una moneda, que tiene una moneda. Y me dice, Gerald, es que usted es algo lo que no entiende. Y yo, ¿qué es lo que no entiendo? Yo jugando lo que usted no entiende es que es mejor tener un 40% de predicción que nada. Y yo me quedé como, uy, qué fuerte eso que usted me está diciendo. Eso nunca lo había pensado. Y me revuelca porque me hace pensar, cuando usted tiene una expectativa así, Sí. lo realista es tener esto. Y no se puede hacer nada. Y hay productos que salen a producción, se lanzan teniendo una expectativa de diseño así y solo se logró esto. Y así se hace. Y se han Sí, hecho sí. millones de dólares con eso. Sí, sí. Y yo me he dado cuenta de estas como maneras de ver el negocio, del análisis, de los reportes, que si logró un mínimo es un comienzo. Sí. Es un comienzo. Oye, Gerard, yo te recomendaría a ti un PMP. Tú quedarías perfecto como un PMP. Project Management Professional del PMI. Porque maneja muchos conceptos de gestión de proyectos. Sí. Y te queda muy bien ese puesto. Ay, no sé, es que verás que ese rol que tengo que levantar requerimientos. Y yo fui tan malo levantando requerimientos que me pusieron un project manager a la par. Bueno, aprender de él. Y yo le decía a mi jefa, vea, es que yo puedo levantar requerimientos, pero soy malísimo. Yo soy como, perdón si no saben este ejemplo, pero hay una vez en Bob Esponja donde Calamardo quiere divertirse. Y Bob Esponja le dice, bueno, pero sople aquí para hacer burbujas. Ah, sí. Y Calamardo trata No puede. de soplar y no le sale. Vea, yo soy así escribiendo documentos. Soy el peor haciendo, o sea, mi prosa. Puedo hablar, pero no soy pésimo producción de documentos. Pero me ayudó mucho este project manager. Entonces, era como que le hacía entrevistas al project manager, levantar requerimientos y todo lo apuntaba al project manager que trabajaba conmigo. Y yo decía, somos la mejor dupla, trabajo en equipo. Trabajo en equipo, sí. Qué bueno. Ok, vamos a ir cerrando porque ya Sí, llevamos un buen, pero yo necesito preguntar esto y que quede aquí como para informarlo. Y son varias preguntas, pero vamos a ponerlos como en uno. Ok, Y es Data Science. O sea, ¿qué es esto? Ujú, ¿Qué es Big Data? ujú. Y el futuro del análisis de datos con la evolución tan rápida de la inteligencia artificial que estamos ahorita viviendo. Estoy preparadísimo para esas Yo sé. preguntas. Vea, Ajá. Data Science fue el rol que se decía del 2015 al 2019 es la carrera más sexy del futuro. No lo era. Era ingeniería de datos, pero nadie lo sabía, porque esto es así. Nadie sabe lo que viene, más o menos se entiende. Y dejo esa idea para después. Se contrataron montones de data scientists o gente con el título de data scientist. Se dieron cuenta que no había ni bases de datos y lo que se trataba era todo en Excel. Se manejaba todo en Excel. Mucha frustración de esos profesionales que tuvieron que hacer. Muchos llegaron a construir modelos, aprender de modelado de bases de datos, de pasar de hacer predicciones que árboles de decisión, aprender de modelos de bases de datos. Nadie sabía nada de eso.
y se hizo súper importante. Bueno, se construyeron los datos X, Y, Z, y ya cuando las empresas eran sólidas en su manejo de datos, ahora sí hay tiempito para predecir. ¿Qué pasó? Muchas empresas se dieron cuenta que nadie compraba predicciones, no se ocupaba. Como que respondía una pregunta que era demasiado cara de responder y no era tan valiosa a nivel de producto. Entonces, hoy ha disminuido mucho y hoy se habla más de Machine Learning Engineer o MLOps, como gente que hace un producto de predicción que va dentro de un programa más grande y esa persona se encarga de revisar el modelo de predicción y meterlo a su aplicación de software, que es eso que se llama como un DevOps, pero de Machine Learning. Revisar esos productos a nivel de nube y todo eso. Eso es lo que ha evolucionado. Y el data scientist quedó como aquellas empresas que quieren hacer una investigación, van a dedicarle mucho tiempo a investigar. Pero ese rol podría ser un analista de datos, pero a nivel de atestados, el científico suele ser más académico, más estadística, más ese tipo de cosas. ¿Qué es Big Data? El ejemplo yo lo tengo súper clarísimo porque lo aprendí. Por ejemplo, ¿cuántos Walmarts hay en Latinoamérica, en el continente americano? Se pueden contar, son medibles. Okay. ¿Cuántas cocas se venden en el continente americano? Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, sí. ¿Sacas el cálculo por día o...? Ese es el punto, ese es el punto. La Coca-Cola se fabrica todos los días y se vende todos los días. Eso es continuo. Las tiendas físicas, eso se puede contar, se puede estabilizar. O sea, las dos se pueden contar, pero una es infinita. O sea, tomamos literalmente el concepto de continuo, una foto y podemos medir. La otra, podemos saber correctamente cuántas hay, ¿verdad? Eso es Big Data. Cuando usted está contando a nivel gigantesco, algo que constantemente está pasando. Sí, Entonces estamos hablando... segundos ya. Correcto. Entonces, por ejemplo, en donde yo trabajaba en Catalina, lo que eran marcas se trataba y se manejaba como Big Data y se usaba Databricks para manipularlo, se usaba PySpark. Si hacíamos análisis de supermercados, era Python y nuestro queridísimo Pandas. Python y Pandas. Solo sacaba el brete con Excel y si ya teníamos que ir al universo de marcas, Coca-Cola era porque eran en todos los supermercados de Estados Unidos, casi. Entonces estamos hablando que era a nivel nacional, mientras que supermercados, una marca de supermercados específica solo son contables, digamos. A nivel de procesamiento usted no ocupa tanto poder. Entonces esa es la diferencia. Big Data es, hablemos de imagínense una marca a nivel nacional o mundial, a nivel Costa Rica, tal vez en Costa Rica yo creo que no se ocupa Big Data, pero imagínense tal vez una marca como Coca-Cola a nivel Latinoamérica, tal vez. Ahí sí ocupamos Big Data. A nivel de Estados Unidos. Tiendas de supermercado, no ocupas Big Data, no ocupas PySpark, no ocupas Databricks ni nada de eso. Ocupas simplemente un buen código en Python y Pandas, y si querés un poquito de agilidad, hay una librería que se llama Polars, como para decir, uy, soy más eficiente por unos segundos. Y la otra pregunta es, la última, ¿cuál era la de...? ¿Cómo va a evolucionar con la inteligencia artificial? Vea, se habla mucho de agentes de IA. Sí, sí. Y se está vendiendo y se está moviendo toda la plata, pero es que yo ya viví en mi corte, bueno, no me imagino ni ustedes, ¿verdad? Ni usted. Pero yo ya viví... Sí, sí. Y yo ya viví el blockchain. Las rayas. Yo ya viví... ¿A qué se refiere con ustedes? Yo soy Usted- menor que usted, papá. Sí. Bueno. Respetico. Bueno, no viví tanto como ella entonces. Vea, yo ya viví blockchain. El mundo del blockchain. Metaverso. Me acuerdo cuando Accenture contrató a una chief en Metaverse. Y la sigo, se llama Katy, no sé qué, no me acuerdo bien. Ahora trabaja en Boston Consulting. Y había una inversión en Metaverso que no tenía idea. Me acuerdo que los consultores decían, ay, no sé cuánta plata ahí, se están vendiendo. Es un montón de plata. Ni el Metaverso, ni el blog. Todo como que se fue agarrando nicho y aterrizando.
El blockchain ahí por ahí está, pero no es lo mismo. O sea, ya no se invierte tanto como antes. Sí, como en el 2022, que ven NFTs. Desde el 2019, bueno, para los nerds como yo, blockchain se habla desde 2017, 18 y comenzó a hacer el pegue 2019, 20, 21, 22, todavía 23. Metaverso, cuando yo estaba en Accenture, eso fue un pegue en el 2021, 2022. La inteligencia artificial explotó simplemente porque ChatGPT apareció. Vea, hay un punto de inflexión ese día. ChatGPT apareció, el 3 punto algo, y las empresas, yo me acuerdo que ese día pegaron el brinco al cielo porque si tenían productos de inteligencia artificial, se los aseguro que ese día no estaba como ChatGPT. Y tuvieron que, o sea, ese día hubo una cantidad de horas extras pagadas. Para ese día, los que trabajaron en ese año en esos productos son los que hoy son los mejores pagados, porque hoy se convirtieron, en esa época se convirtieron en lo que hoy se busca, que es el software AI engineer. Hoy no existe, hoy he visto puestos, y digo, no existen esos puestos, no existe una carrera de software AI engineer. Y los que hay son tal vez alguien que hizo LLM, lenguajes naturales con productos, esos son los que como que entran en ese rol. Bueno, después llegó el Machine Learning, todo el mundo invirtiendo, no era data Science, era Machine Learning, y justamente comenzó a hablarse de Deep Learning. Ese es el futuro, el Deep Learning es el futuro, y después apareció el concepto de LLM, y llegó, como dije, ChatGPT. Entonces, ¿qué creo yo? Vea, eso es plata, digamos. Hoy se habla de agentes de IA, y hoy justamente le estaba preguntando a ChatGPT, mira, tengo este problema de datos, de un proceso, una tarea, ¿cómo podría, era una validación de datos, ¿cómo puedo hacerlo con un agente? Y me lo explica, y yo me quedé, me volví a ver a mí mismo y yo dije, esto es una automatización de Python. Para mí, Sí, sí. desde el punto de vista objetivo y realista, es una automatización de Python. Así es. Muy cara, por cierto, muy cara, por cierto. Entonces yo dije, no tiene sentido, o sea, yo no le veo sentido a nivel de negocio o práctico día a día usar un agent. Creo que sirven para casos como Power Apps. Todo el mundo me decía, uy, voy a estudiar RPA. RPA sonó un montón, pero nunca pegó. RPA, los robots esos de procesos automatizados. Tuve una compañera que era experta. Ella, por alguna razón, trabajó en eso un montón. Pero todo el mundo, ¿y por qué no aprende eso? Es el futuro, no sé qué. Y yo, no, yo no voy a estudiar eso. No me suena. Yo soy analista, ¿no entiendes? Ya, sí, yo no hago robots. Y al final, por ahí quedó como, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los RPA si vienen los agents? ¿Verdad? Entonces, yo creo, digamos, mi predicción, mi humilde predicción, es que todavía no es lo que viene. Sí creo que ChatGPT fue un punto de inflexión, pero eso apareció de la nada, ¿verdad? Apareció de la nada y con esta termino la idea. Yo creo que muchas de estas tecnologías era como cuando salieron los teléfonos inteligentes, que había un montón de aplicaciones sin sentido, como el del cigarro o el de la... Del chuzo eléctrico. No, para encender una candela. ¿Se acuerdan las aplicaciones de iPhone que no tenían sentido, como encender una candela? Y que todo el mundo tenía en su teléfono una candela que usted podía encender y apagar. Muchas de esas tecnologías, para mí, son como explorativas, se venden, pero no es la final. ¿Me explico? Ahora, para mí lo que sí se vino para quedar y ya no hay vuelta atrás es los chats inteligentes. O sea, lo que hago con ChatGPT de consultar, de aprender un lenguaje, de que me describa un código de programación. Vea, eso es increíble. El manejo de documentos, Copilot es excelente manejando documentos, que yo pregunto, mira, ¿qué significa? En inglés se usan muchas abreviaciones y yo no las entiendo todas. ¿Qué significa esto en nuestro departamento? Y me lo tira, porque leí un correillo, un documento y me lo tira. Eso sí es el punto de inflexión. Pero yo, humildemente, ese es mi análisis. Que alguien viene y me lo explica mejor, me gustaría entonces aprender qué es lo que viene. Pero desde mi ojo, desde la industria costarricense, que creo que por ahí veo los puestos, yo el cambio más grande que he visto es que dejaron de usar Matillion para usar DBT Labs. Que a Snowflake
ya no lo usan tanto, sino ahora usan otras cosas como Fivetran y Databricks. Esos son los cambios que yo veo en datos. Que Power BI se está usando más, pero también ahora hay algo que se llama Superset de Apache, gratuito, y está sonando por ahí. Google nunca pegó con Looker. Lo siento, Google. Tableau por ahí otra vez está volviendo. Tuvo como un apagado y otra vez veo puestos donde lo piden. Yo creo que se están consolidando más bien las tecnologías que empezaron en los 2020 y ya ahora sí están consolidando. Las empresas ya ahora sí las están sabiendo usar. Más o menos, porque un equipo usa Power BI, el otro Tableau. Pero ya ahora hacen dashboards más, digamos, desarrollados, como que ya no es tan básico. Antes era como el grafiquito, no, ahora interactúan y todo. Por ahí va. Yo creo que esa es mi humilde. La humilde opinión de un analista de datos de Microsoft. Debo decir que no estoy graduado, entonces no tengo la certificación de ingeniero para decir eso, pero por ahí va lo que pienso. Sí, por ahí. Okay. ¿Alguna otra pregunta de quién agregar ahí? Estoy complacido totalmente con el señor Jared. Yo esta pregunta se la hago casi a todos, ya cuando vamos cerrando, que es, y principalmente usted que empezó ingeniería industrial, si yo fuera una persona que se graduó o que está estudiando ingeniería industrial, que se está dando cuenta que tal vez le llama mucho la atención el mundo tecnológico, tal vez me llama mucho la atención el mundo de datos, ¿qué tipo de puesto, qué tipo de habilidades empezaría usted a buscar para incursionar? Digamos, ya ahora usted que ya vivió todo ese proceso, que ya pasó por todo eso. Qué difícil, sí. Yo creo que ya hoy usted no ocupa, en este mundo tecnológico, usted no ocupa estar graduado. Hay muchos puestos que usted no ocupa estar graduado para empezar a trabajar. Pero si usted ocupa conocimientos especializados para lograr eso. Sí. O sea, por decirlo, usted va en su segundo o tercer año, se mete cursos gratuitos o de $30, o sus papás tienen una platilla y le ayudan a hacer una especialización o un diplomado. Es muy probable que usted antes de graduarse esté trabajando. Es muy probable porque hoy las empresas les gusta mucho eso. ¿Qué empresas van a contratar? Creo bastante, empresas no tecnológicas. Por ejemplo, estaba viendo Grupo Numar, que son los que hacen mantequilla y estos productos lácteos. Veo puestos de análisis de datos. Ellos de fijo no son tecnológicos, pero están contratando. Automercado, ahora les dije, Pricemart está contratando. Ellos no son en tecnología, pero están comenzando a buscar profesionales. No hay tantos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si usted no está graduado y ya manejas algunas de estas tecnologías y pedís un salario no tan alto, de fijo tenés unas oportunidades muy interesantes, ¿verdad? En el sector tecnológico, tal vez no es que sea más fácil, pero hay mucha gente muy buena que le gusta aprender desde la universidad. Ellos tienen muchas oportunidades. O los curiosos también que se especialicen, trabajan un tiempo y pegan un trabajo en tecnología. ¿Qué es lo que pasa en tecnología? Que ahora sí pide un poquito más de experiencia, pero igual hay puestos que aparecen de la nada, de 0 a 2 años, hay que aprovecharlos. Entonces creo que es esa formación, usted ocupa formarse aparte de la universidad, o sea, literalmente no es una opción, es que ocupa, si no va a pasar que se graduó de la universidad, me pasa porque ayuda a gente a revisar el currículum, a hablar con ellos y yo les digo, empieza así, pásenme el currículum. Y yo les digo, ese currículum es una basura. O sea, el formato ya usted no lo contrata ni Dios en su misericordia. O sea, de verdad. Después veo el currículum y digo, pero usted no maneja nada. Perdón, pero no sé quién lo podría contratar. Tienes que aprender otras habilidades. Hay empresas que pueden contratar un perfil así, sí, pero yo no las conozco porque yo no, tal vez me desarrollo en ese tipo de empresas, como tal vez en logística, no, ni en logística. DHL contrata a gente que sepa Excel, Power BI, SQL. Entonces, por ahí va el asunto. Creo que hoy usted tiene que formarse. Incluso si usted decía tercer año, dejo botar la universidad, tomo otros estudios y después la retomo, sí es importante. ¿Quién no contrata sin graduarse? Industria médica. Industria médica no contrata si usted esté graduado. ¿Quién no contrata sin graduarse? Gobiernos. Bueno, quien quiere trabajar en el gobierno, pero está ahí la opción. Hay industrias que si usted no está graduado, si usted ocupa, no lo van a contratar. Industria médica, algunas manufacturas, dependiendo del producto, sí, no. Productos alimenticios, dependiendo del departamento, puede ser que no ocupen título, puede ser que sí.
Lo que pasa que es que análisis de datos es tan nuevo que no ha habido tiempo para formarse. Las universidades no tienen ese, que, ¿verdad? Ese como, ¿qué podemos hacer? Y hay mucha, como, por ejemplo, ingeniería industrial, pasa mucho en la escuela del TEC, eso sí es una crítica completa, porque el TEC es público, entonces salados. No han querido renovar el plan de estudios para hacerlo, porque el ingeniero industrial, si usted ve el plan de estudios de la Lead University de Ciencia de Datos y el de Ingeniería Industrial, diría que son 70% iguales. Lo único que no tienen es la parte de programación y cosas como de análisis de datos enfocado, pero es casi el 60-70% igual. Debería haber una manera en que usted, en vez de graduarse en licenciatura en el TEC, haga bachillerato y haga una licenciatura en análisis de datos. Usted en un año sí se podría formar como un analista o un poquito tirando a científico, ¿verdad? De datos. Entonces, definitivamente, si la universidad no lo da, usted tiene que hacerlo por aparte. O sea, tiene. Si usted quiere un trabajo que pueda ganar más del salario mínimo, tiene. Se lo dijo a unos chiquillos de colegio, estos trabajos pagan más del salario mínimo porque es trabajos especializados, no son trabajos de salario mínimo. Me explico. O sea, si usted está graduado de ingeniero industrial como salario mínimo, usted está trabajando ya por lo mínimo que haría un ingeniero industrial. Pero si usted hace cosas especializadas, usted no va a ganar el salario mínimo. Es muy poco probable, dejémoslo así. Súper bien. Muchísimas gracias, Jared. ¿Cómo se sintió? Ay, que fue muy interesante, sí, muy agradecido, muy agradecido. Vieras que yo nunca nunca tengo con quién hablar de tecnología, me cuesta mucho. Hablo mucho con mi esposa, pero mi esposa después de ratito es como, ya, tampoco se emociona. Entonces, tengo mi canal de TikTok donde tengo ese espacio y comparto mucho con la gente esos temas. Lo uso para mis cosas personales, pero también lo uso para eso. Literalmente es un espacio personal, pero también abierto a ese tema. Entonces estar aquí hablando de esto fue muy chiva, me gustó mucho, fue un buen espacio. Creo que hay un montón de gente que le gusta hablar de esto y en la casa no puede hablar de esto. Sí. Bueno, entonces, de verdad, muchísimas gracias por venir acá. Muchas Vamos a gracias. poner igual las redes suyas ahí en la descripción para que Súper. lo conozcan y ojalá que crezca. Porque hay varias gente que nos ve, ¿verdad? Por ahí que tenemos los views, pero no se suscriben, ¿verdad? Entonces, Sí, tal que vez igual suscríbanse a eso, es importante en estas primeras etapas. apoyen. Apoyen, después tenemos, ¿cómo se llama? Para donar después. Así sí, se me olvidó cómo se llama ese Patreon. Fe- Y Sí. listo. Muchísimas gracias. Gracias.